A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenido, Federico. Gracias, muy bien, buen día. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, un saludo para todos. Bueno, estamos con Jordan Santa Cruz, jugador del Olimpia. Jordan, gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Bruno, buen día, ¿qué tal? Bien. Un placer para mí saludarlos a ustedes ahí, a vos y a todos los que acompañan tu mesa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste ayer en el partido? Jugando por el Olimpia, ya con Orteman. ¿Cómo da vueltas la vida, no? Entiendo que en su momento Orteman fue una pieza clave, importante, fundamental en tu carrera futbolística, cuando entiendo que te lleva él a San Lorenzo o te brinda el apoyo para que vos te conviertas en figura en San Lorenzo, Jordan. Sí, la verdad que primero que nada ayer me sentí muy bien, ¿verdad? Es una sensación, muy linda. Creo que la tomé con mucha responsabilidad, ¿verdad? Sabiendo más que nada lo que es el Olimpia, la historia que tiene el club, ¿verdad? Y así como decís, Sergio, el profe Sergio fue el que me había llevado a San Lorenzo, ¿verdad? Fue el que me guió, fue un técnico que lo poco que estuve con él me enseñó muchas cosas. Jordan, ¿cuándo te enteraste que ibas a jugar de titular? El día que Brian Ojea y Saúl se accidentan en el entrenamiento, se me acerca y me dice que me prepare, que puede que me toque dependiendo de mi entrenamiento. Fue el día miércoles. ¿Y cómo viste ayer, un día después, cómo habló tu actuación en el primer tiempo retrasado? Fue Richard el que más pasó el ataque, tratando de estar bien con los relevos, y en el segundo tiempo un poco más, seguramente trabajoso el tema, porque es como que copó un momento la media cancha River. ¿Cómo viste eso, Jordan? Sí, la verdad que en el primer tiempo, creo que los primeros 35 minutos me sentí muy bien, ¿verdad? Luego ya el ahogo empezó su parte también, ¿verdad? Porque juego prácticamente, es mi primer partido como titular en el año, ¿verdad? Y yo prácticamente estoy sin pretemporada porque solamente llegué a hacer los últimos 3 días por el tema del COVID, ¿verdad? Porque cuando yo me presenté en Olimpia di positivo, ¿verdad? Creo que eso también me jugó una mala pasada, ¿verdad? Pero creo que así como te dije, los primeros 35 no entendimos muy bien con Richard. Luego ya en el segundo tiempo River metía pelotazos, no trataba de salir jugando, ¿verdad? Y nos estaban ganando la segunda pelota. Es ahí donde yo le pido también cambio al profesor Sergio, ¿verdad? Porque sentía que me iba a calambrar y era mejor que entren compañeros que estaban al 100, porque el partido iba 2-1 y un mínimo error, un detalle nos podían empatar. Ese es un dato no menor, o sea, vos mismo le pedís el cambio, Jordan. Sí, yo mismo le pido el cambio porque, así como te dije, sentía que me iba a calambrar y en cualquier corrida ya me estaba apretando las 2 pantorrillas, ¿verdad? Entonces preferí darle lugar a compañeros que estaban al 100. ¿Ese puesto de interno siempre fue tu puesto, Jordan? Bueno, más allá de alguna necesidad específica, una vez uno te vio de marcador central en San Lorenzo, pero en tu época de Cerro, donde debutaste, a ver, yo te he visto en un partido con Capiatá, me parece la primera vez, ya algunos años, me pareció que en esa oportunidad jugaba más adelantado. Sí, en mi debut, en el día que debuté con Cerro, había jugado de interior, también lo hice en Independiente, estando Independiente en primera, en la Copa Sudamericana también hice de interior. Ya, me parecía. El partido, quizá el 5-1 no refleja realmente el trámite del partido, porque en algún momento el 2-1 cuando marcó River, uno sentía en el aire, no sé si a ustedes les pasó también, ¿verdad? El fantasma de que podría haber un empate de River. Luis Neri tuvo una ahí, Bruno. Después tuvo Luis Neri una que le pega muy mal arriba,
que fue, si no recuerdo mal, la salida falsa de Otálvaro, ¿verdad? Sí, exacto. Y digo, ¿no tuvieron ese temor y al final terminan goleando, Jordan? Sí, en el 2-1 y ya en el entretiempo se habló mucho de eso, ¿verdad? Se habló de que teníamos que estar muy concentrados, muy metidos, porque ellos con así como te dije, en un pelotazo, en un descuido nuestro podían empatarnos el partido, ¿verdad? Nos pasó los dos partidos anteriores, nos dieron la vuelta, ¿verdad? Y esta ocasión no teníamos que dejar pasar porque nos íbamos a quedar lejos de los primeros lugares. Jordan, Gorosito no llegó a poder, no sé si la palabra es imponer o calar en ustedes futbolísticamente el pensamiento o la cuestión táctica que él quería, de la manera que el equipo juegue como él quería. ¿No pudo llegar a eso, Jordan? Y la verdad que yo creo que hubo varios factores, ¿verdad? Uno es de que el Olimpia y todos los que están creo que vienen jugando de una manera hace 5 o 6 años, ¿verdad? Y es muy difícil sacarlo en un mes, en 2 meses, eso, ¿verdad? La diferencia creo yo entre el profe Sergio y el profe Gorosito es que el profe Sergio trata de potenciar ya lo que venía haciendo el juego de Olimpia, ¿verdad? Y el profe Gorosito meter ideas, meter variantes, ¿verdad? Que quizás muchas veces costó por el sistema de juego que tenía el Olimpia y los jugadores. Jordan, volviendo al tema de tu puesto, aquí nos escribe un oyente que vos fuiste también centro delantero, con mucho gol en un club de Capiatá, ¿es así? Sí, en mis inicios hasta la sub-15 fui número 9 y tengo varios trofeos de goleador acá en mi casa. ¿13 Tuyutí de Capiatá? Sí, empecé en 13 Tuyutí. ¿Vos te iniciaste ahí? Sí. Acá ¿Actualmente cuántos años tenés, Jordan? 25 años. Bueno, yo creo que estás en una edad bastante interesante y como para que te afiances y puedas pegar el salto después, el salto importante para asegurar la cuestión económica en tu vida y tu familia, ¿verdad? Sí, la verdad que eso es lo que uno busca, ¿verdad? Uno sabe que Olimpia es grande, ¿verdad? Que es el más grande del país, ¿verdad? Pero uno también sueña con salir a jugar afuera, así como decir, hacer de plata, ¿verdad? Y yo creo que afuera está la plata. Claro. Jordan, ¿están a tiempo de pelear directamente el campeonato? Hoy son los punteros, ¿verdad? Con Cerro Porteño, pero Libertad puede sacar 5 puntos de ganar los 2 partidos pendientes que tiene el de hoy, el partido frente a Guaraní. Pero ¿están a tiempo de corregir esos errores que por ahí les costó estos 8 goles en 2 partidos, no concretar ciertos encuentros? ¿Crees que están a tiempo todavía? Sí, la verdad que yo creo que sí. La verdad que ayer también creo que se demostró, ¿verdad? Que por más que vayamos ganando, igual se intentaba llegar al largo y hacer los goles, ¿verdad? Los últimos 3 goles fueron faltando 10, 12 minutos para que terminen el partido, ¿verdad? Y eso es lo que hay que buscar siempre, el arco rival, no importa cuándo esté el partido, mientras más goles hacemos es mejor, ¿verdad? Por la confianza que te da y para arrancar bien una semana. Bueno, perfecto. Te manda saludos Carita, del Club Independiente de Campo Grande. Me quedé sin chofer, dice. Me quedé sin chofer, dice. Sí, yo iba a buscarle, o él me esperaba cuando nos íbamos a Independiente. Claro, es kinesiólogo él, ¿verdad? Sí, kinesiólogo. Sí, muy bien. Bueno. Chofer añete porque todo el camino dormía ya. ¿En serio? A la pucha, no es buena compañía. Si duerme el acompañante no ayuda mucho. No me dejaba poner música tampoco. Él ponía su música de su radio. Bueno, Jordan, muchas gracias por atendernos. Éxitos, muy amable. Hasta luego. Adiós. Jordan Santa Cruz, el jugador de Olimpia, que arrancó ayer de titular. Y qué raro, uno no suele escuchar este sincericidio de un jugador que dice, él mismo pidió el cambio.
porque se dio cuenta que a lo mejor podía acalambrarse o directamente que ya físicamente no podía rendir como para que Olimpia, cuando en el 2-1 no tenga problemas. Imagínense hasta dónde llegó ese estado de alerta que hoy día tiene Olimpia de estar ganando los partidos, pero de redondearlos y que no le pase lo que le pasó frente a Luqueño, principalmente, ¿verdad? En el Claro. último muestreo que tuvo Olimpia. El trauma de Nacional también. El trauma nacional. Contra Luqueño era como ayer, 2-0, y después se dio vuelta. Contra Nacional era un 1-0 a paso seguro, y que después en el segundo tiempo se cayó el equipo. Y ayer admitió en la conferencia de prensa Orteman el tema de por qué los cambios. Admitió que le coparon la media cancha, que comenzaron a jugar largo para dividir a Olimpia, y por eso un cambio y después 2 cambios seguidos, ¿verdad? Sí, yo creo que primero habla bien de Jordan, pero también creo que coincide con el trámite del partido. Porque hay veces que el atleta puede estar cansado, pero si el partido está cómodo, ese cansancio es más llevadero. Pero si coincide que ya no está al 100% y te están cascoteando el rancho, y más siendo un jugador que capaz no tiene la chapa de otros referentes, mira al técnico, porque fue una de las apuestas de Orteman. Fíjense ¿Quién iba a pensar el Dani que le iba a encontrar, verdad? Claro, porque fíjate. Porque era Gorosito, Orteman no figuraba, y como le dijo Ariel, con Orteman jugó de lateral derecho, de central, de volante. Y recordábamos, con Gorosito jugó como lateral derecho en aquella jornada de Itagua, cuando lo sacó a Alan por el tema de la amarilla. Esa vez entró Jordan Santa Cruz a jugar porque entre Marabel y... ¿La de este año? Sí, este año. ¿La lluvia? Sí, claro. 2-0. Claro. Entonces, yo creo que lo que reconocía en conferencia, el 5-1 queda como un resultado muy abultado, porque me parece que el partido se complicó con el descuento y por cómo estaba el trámite del encuentro, y le termina revitalizando el ingreso de Chelo, y después fortalece con el doble cambio, lo de Rodrigo Rojas, lo de Walter González. Y era un poco el debate que habíamos tenido también la semana pasada, qué postura iba a tomar Orteman, y se termina confirmando, inclusive en la conferencia. Creo que una de las últimas consultas de cómo va a aprovechar esta pausa larga que va a tener, y voy a hablar más con los jugadores, qué es lo que quieren, todas estas cuestiones. Entonces, y lo que nos dice acá Santa Cruz, que no es un referente, porque el chico siempre tiene otra postura, porque no se va a casar con nadie, va a estar mirando ahí de reojo cómo reaccionan los de arriba, y la diferencia, y en 2 días, es que el técnico actual quiere respetar cómo venía jugando el equipo históricamente, hablo de los últimos 3 años, y el técnico que se fue quería imponer sus ideas y no le fue. O sea, y lo dice alguien que vino hace 2 meses a los Olimpia. Mira que esa respuesta también me pareció clave en la entrevista, porque yo creo que pinta de cuerpo entero lo que ya acá opinamos en su momento y hablamos, ¿verdad? Que Gorosito quiso cambiar todo, quiso imponer él su esquema cuando Olimpia venía acostumbrado de una manera, y no le salieron las cosas, definitivamente. Y ahora lo que dice Jordan es que Orteman viene con otro sistema totalmente, ¿verdad? De explotar ya lo que se hizo. O sea, se acomoda él, hablando mal y pronto, lo que quiso decir es Orteman se está acomodando al plantel, ¿verdad? Y Gorosito quería hacer lo contrario. Y de hecho Gorosito lo hacía sentir en las conferencias de prensa cuando él hablaba de que antes era así, ahora va a ser así, antes era de esta manera y ahora nosotros buscamos esto. Entonces... Lo que pasa también desde arriba, mismo también se decía que el estilo Gardero no alcanzaba para la Copa. Por eso se apuesta a otro estilo que ni siquiera llegó a debutar en la Copa. Ahora se volvió otra vez al esquema, al sistema Garnero. Convengamos también desde la parte misma dirigencial, ese fue el discurso, la crítica a Garnero. Pero convengamos que también alegre que no era. Pero la estructura dirigencial también cambió. ¿Cuándo se impuso ese discurso que apoyó el presidente Brunote? Cuando iban a profesionalizar con Basea y compañía. ¿Ahora qué hay? Ahora hay un departamento de fútbol. Y están figuras como Cristian Domínguez. Fíjate, o sea, cuán débil ha sido esa intención, ¿verdad? De cambiar todo. ¿Cuánto duró? Yo me acuerdo acá la nota cuando estuvimos debatiendo hasta cuándo una gerencia
anda bien en nuestro país, que hay que europeizar, que hay que dejar. No. ¿Y cuánto duró? No duró nada. No. No, repito, no venga después con Cerro probó la Sí, misma sí, cosa sí, y no sí. la anduvo. Hasta tuvo un gerente más influyente que Bacedas, ¿verdad? Porque claro. Enrique fue más ejecutor que Bacedas, pero Enrique estaba confrontado con el técnico. Sí. Lo que no pasaba con Bacedas. Y otra cosa, ayer Orteman Bruno, seguramente vamos a escuchar en una Y después parte. fue un fracaso total con Nani. Claro, después tuvo que- con no, Nani. claro, con Nani fue Yo funcional creo que ahí a ya la se dirigencia. decidieron ellos, dijeron no funciona esto. Es que lo de Nani también fue, y no es por Roberto, pero él sabe, fue una forma de negociar la deuda también. ¿Verdad? Sí. Se dio esa cuestión y Nani aceptó y se casó con el diablo ahí, porque cuando vos entras así es diferente a como vino Enrique rentado o como vino Bacea rentado exclusivamente sin ningún antecedente. Lo que decía que Orteman ayer dijo, le dijimos que respete su ADN de juego al plantel. Ahí ya te da el ADN que es el que adquirió con los Camacho, Roque, Ale Silva, el propio Richard Ortiz, Iván Torres, en varios de los 4 campeonatos que ganó con Garnero. Hasta el técnico ayer plantó justamente esa bandera, que respete el ADN que venía teniendo este Claro. plantel. No, además, después va a ser un extracto de la nota de las partes más importantes con Jordan Santa Cruz Martín Ariel, cuando él dice es que era difícil, nos costaba a nosotros cuando veníamos o cuando Olimpia venía acostumbrado de una manera y que de repente Gorosito quiso cambiar el esquema, el sistema, ¿verdad? Así fue la historia. Bueno, vamos a Alejandro Silva y Sergio Orteman. Tenemos esto, por favor, en el canal. Vamos con las notas, muchachos, por favor. Después del partido Olimpia-River, con el triunfo de Olimpia. Ya hablamos del Cerro Porteño en un momento. El Cerro Guaraní que dejó muchísimas cosas. Vamos con las notas al aire. Bueno, obviamente que contento por cómo se dio el trámite del partido, ¿no? De cómo empezamos teniendo la pelota, de cómo pudimos encontrar los espacios tanto por fuera y moviéndonos por dentro en el primer tiempo. Después, bueno, ese gol nos hizo que dudáramos un poco y empezamos a perder pelotas fáciles y River con el cambio de sistema o el cambio de formación nos terminó metiendo pelotas largas y nos terminaba partiendo el equipo. Creo que el segundo tiempo arranca igual, nosotros estábamos corriendo mucho de atrás la pelota y tuvimos que, hacer un cambio de sistema también a su vez para tratar de emparejar las líneas de ellos y nosotros a la hora de recibir pelota estábamos mano a mano en zona ofensiva, que tenemos grandes jugadores de jerarquía que terminan en el duelo y en el mano a mano haciendo diferencia. Realmente fue un encuentro intenso, donde creo que ganó el que jugó mejor. Landaida. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades en ciertos lapsos de partido y después en el 3-1 creo que se terminó el partido y me parece que el resultado fue un poco más amplio de lo que tenía que haber sido. Lo de Torales fue una lesión, el equipo ya venía mejorando, creo que Molina ingresó bastante bien, no creo que en el funcionamiento haya afectado y tiene razón, creo que teníamos que ser más pacientes para arriesgar, esperar para arriesgar, pero veíamos que se podía empatar y nos entusiasmamos y eso lo pagamos caro. Vos sabés que mucha gente criticó la elección de la figura del partido. Ayer lo elegimos nosotros, ustedes apoyo Recalde, ¿verdad? Pero en el cierre... Pero después Alejandro Silva... No, Claro. pero en el cierre de la transmisión dijimos que Ale Silva debió ser. Sí, porque los 9 minutos de descuento, Sí. hay 2 habilitaciones magníficas de Silva. Y esos 9 minutos cambiaron la historia. Sí. Yo no sé si no elegimos antes o después, inclusive. No, de su hecho gol. en el podio lo No, ponían él lo elegimos Alejandro después del Silva. gol. Después Después del gol, porque- pero después está la forma de abrir las piernas para el gol de Rojas, está la habilitación de aire a González, pues los 2 goles se dan tiempo de descuento. Sí. Y eso ya hizo que, cierto, se desnivelara a favor de Silva por cómo terminó el partido la elección de la figura. Aparte Pero de aclaro que elegimos antes de las 2 asistencias que tuvo Silva. Sí. Además de marcar un gol, él participó en todas, ¿no? Es lo mismo, Todas a ver, participó. Sí. yo no sé cómo terminaba lo de la elección de Claudio Aquino si no venía el gol de Morales. O sea, se tiene un poco ese rango, ¿no? A veces porque lo de Guaraní fue una oda a la guapeada, amor propio, vergüenza deportiva. Yo creo que Costa habrá dicho cuando le preguntaron, tiene ganas de continuar, porque la derrota de ayer no tiene nada que ver con las 4 derrotas anteriores, pero a veces se da. Y ayer se dio, Pero, respecto con partidazo. a lo que le dijo a ustedes el sábado,
que quería que sean un poco más malos. Ayer se metieron en la discusión los muchachos, ¿eh? Ayer hubo gente que, hasta propia Rentería, Servio siempre, digo la discusión, respecto a lo que consideraban alguna injusticia, alguna decisión, o sea, perdieron la frialdad que pudieron haber tenido en algunos otros partidos respecto a Costa, que decía que son tan buenos que me gustaría que en algún momento sean más malos. Ayer se dio eso y las declaraciones de Servio sobre el final del partido otra vez fuerte, recordando la expulsión de Maciel contra Olimpia primer tiempo, la expulsión ayer de Franco primer tiempo también contra Cerro. Vos sabés que... Franco, ¿eh? ¿Cómo? Se le fue también a la mano a Franco, digo, en cada jugada que iba, capaz que eso también... eso ¿Para vos fue antecedente- bien expulsado? No. No, porque sabés que hoy, perdón que esto lo haga, pero me decía el colega Edwin Stoller que para él estuvo bien expulsado. Porque, y yo no recuerdo sinceramente que ya era la tercera corrida, la tercera falta seguida que hacía Franco. Sí, es Que él venía cometiendo faltas tras faltas, ¿verdad? Y Eso que es cierto. a lo mejor eso pudo haber... Eso lo No, pero él no le hace el famoso No, conteo. pero Yo- vos yo tenés no- que no, expulsar a un yo- jugador... No le hace el famoso conteo. Lo expulsa precisamente por Claro, pero yo la no de critico, Lucena. pero me parece también, yo por eso dije antecedentes, me parece que el árbitro tuvo muy en cuenta eso para sacar la amarilla. No, Como pues que sí, ya eso lo es- tenía. Pero eso está mal, eso no, puede ser así. Claro, No, no, pero él no. ya se quedó, me parece, con Espera, esa, porque va- él entraba a cortar pero con vamos a todo, diferenciar y aquí no y- fue la víctima principal. Vamos a diferenciar y vamos a explicar inclusive de forma reglamentaria eso. No es que él comete 3 faltas después la amarilla. No, él comete primero una falta muy dura contra Aquino. Amarilla. No, sí. no, ahí le perdona. Carlos Paul. Después la segunda. Después entra otra y ahí ya le muestra la amarilla. Porque los árbitros hacen así. Para mostrarte en la primera tiene que ser muy violento la Advertencia. falta. Y después esa tercera, o sea, entre la segunda y la tercera no hay... Entonces, Aparte, no. las dos contra Aquino son de atrás, ¿no? Sí. Porque Aquino movió muy bien el cuerpo y contra Lucena es un mal cálculo frente a frente. Claro. Incluso cuando él lo acusa de fingir, de simular a Lucena, Lucena se baja a la media y le muestra y se ve allí el edema, el moretón que estaba saliendo. Vos sabés que, ¿sabes dónde uno La se marca. percata cuando el árbitro dice, uy, y sabe que en la siguiente hay una de Raúl Bobadilla que tranquilamente debió ser expulsado. Él ya amonestado por una protesta que hace porque querían que eche a Patiño por una jugada donde Nada no que lo ver, nada. pudo. Y después él en su afán de luchar la pelota le termina dando de ¿Cuál, lleno la al que jugador está Cerro. cerca de platea? Sí. Hacia el otro lado. O sea, sí. ¿y ahí qué hacer eso? Siga. Ahí tiene que, por eso digo, tiene que ver el apellido, entonces muchas cosas, pero no, la de Franco, inclusive ayer en transmisión te decía Bruno, no, porque además uno tiene que meter en contexto el campo de juego ayer. Está rapidísimo. Y a ver, esa es una falta más de cancha. Muchas veces los árbitros dicen, espera, hoy el campo está como patinaje artístico. Entonces dicen, espera, acá tengo que ver. Yo todavía me acuerdo, una mala aplicación de eso fue en aquella jornada de Guaraní Olimpia, cuando Morel casi le rompe la rodilla a Rodrigo Rojas, y ni le echó, época pre-VAR, ¿verdad? Pero, o sea, yo sumo hasta ese elemento para decir que el famoso, lo que decía ayer Servio es, siempre son muy drásticos cuando jugamos contra lo grande. Lo de Maciel, con ese pisotón, y lo de ayer con Franco, con la particularidad o la semejanza de ser tarjetas rojas en el primer tiempo, donde los árbitros suelen ser un poquito más el que tolerantes. busca quitar y evitar el impacto. Él Por eso, ya no pudo. Es que estamos Él todos de buscó, acuerdo acá, evitar el no pisotón, debió sí. ser expulsado. Sí. Sí. Vamos a Chiqui Arce y Gustavo Costa en televisión, a través del CTV y radio también, lo que decían ambos técnicos después del partido. Un gran triunfo, un partido difícil ante un rival difícil y supimos sacarlo. Yo creo que tuvimos paciencia cuando era necesario, forzamos el juego cuando era necesario también, creamos chances cuando más íbamos desperdiciando, parecía que podría ocurrir lo que ocurrió, al final lo repusimos y lo ganamos en gran forma, en 3 puntos muy importantes para el futuro. Y uno se va caliente por el resultado, pero a los 20 minutos nos echaban uno y ya se hizo difícil, pero la verdad estoy más que contento con los jugadores. Hicieron un gran partido, no merecíamos irnos, me parece, sin nada. Pudimos controlarlos bien, es más, un segundo tiempo donde ellos tuvieron una muy clara, pero después lo controlábamos muy bien el partido.
y bueno, empatamos y después, desgraciadamente, nos hacen el segundo gol y bueno, ya no nos quedó tiempo. Pero ahora que me voy contento por cómo venimos, vamos el jueves, dormimos en el avión todo el día y después hicieron un gran partido y te repito, jugando con 10 hombres de los primeros 20 minutos contra un gran equipo como el Cerro. Bueno, ahí está Gustavo Costa, pasaba a Chiqui Arce. Presidente del Club Libertad, estamos con el doctor Editore. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo está vos, doctor? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo el campeonato en líneas generales. Hoy los punteros son Olimpia y Cerro Porteño y hoy se espera por Libertad, tienen el partido pendiente frente a Guaraní también. ¿Cómo estás analizando todo esto? No, sabíamos que iba a ser un campeonato muy competitivo, pues los equipos se habían preparado bien y es un campeonato más corto y todos están peleando por algo, de manera que sí, sabíamos que iba a ser así, iba a ser cambiante y yo creo que va a ser peleado hasta la última fecha. Doctor, el tema de Alcaraz golpeó mucho a la familia liberteña, fue algo inesperado por él no hubo forma de salvarlo, él se contagia porque me dijeron que su esposa también estaba con el mismo cuadro. No sé si eso es real, ¿verdad? Sí, pero sí, es cierto. Está también ella peleando, ¿verdad, doctor? Sí, está afectada también por la enfermedad, no la gravedad que estaba el doctor, ¿verdad? Él, te explico, él entró con el cuadro de COVID positivo, se lo internó, estuvo un tiempo en un hospital privado, ¿verdad? Se recuperó, salió de eso, estuvo inclusive fuera del sanatorio 4 o 5 días y después hizo una recaída con un problema pulmonar y ahí ya se fue yendo marcha atrás, digamos, y fue prácticamente imposible salvarlo a pesar de que se hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Pero lastimosamente no respondió en la medida en que tenía que ser y bueno, y sucedió lo inevitable. Bueno, presidente, volviendo a al tema futbolístico, independientemente de que golpeó mucho realmente la partida del doctor Alcaraz de este mundo. Pausa ahora en Copa Libertadores de América, lo cual también va a favorecer a Libertad para reacomodarse, ¿no? Sí, indudablemente el ajetreo de la Copa, sobre todo con los viajes y los partidos a mitad de semana, complican, ¿verdad? Complican porque si bien es cierto uno tiene descanso y eso pasa mal porque pasamos en los aeropuertos, en el avión, es complicado, pero sí nos da un poquito más de tranquilidad como para poder rearmar el equipo y que el profesor Garnero pueda disponer de todos los jugadores, ¿verdad? Presidente, ¿cuánta verdad hay en estas publicaciones desde Brasil que hablan del interés del Palmeiras por Sebastián Ferreira? Sí, es cierto. Ajá. Es cierto. ¿Y qué grado de avance hubo en las negociaciones? Decidimos que para nosotros lo habíamos traído a Sebastián como para que juegue en Libertad y produzca ahí en Libertad. Queremos que él siga creciendo en el club, es un chico muy joven y tiene muchas posibilidades pues para poder salir inclusive a campo más competitivo que al Brasil, ¿verdad? Creemos que tiene condiciones sobradas y por eso de hecho lo trajimos, ¿verdad? Ajá. O sea que lo que busca Libertad, una transferencia importante ya sería para Europa, ¿verdad? No, lo que busca Libertad, te digo, Bruno, con toda sinceridad, es que él juegue en el club y redunde en beneficio para el equipo, ¿verdad? Que es lo que queremos, ¿verdad? Y después se verá, en su momento estamos seguros de que va a tener muchísimas posibilidades de ir a cualquier otro lugar, ¿verdad? Porque y mismo a Brasil, ¿verdad? Pero de momento no está pensado en ninguna transferencia. Perfecto. Pero fue concreta la propuesta del equipo brasileño, doctor, ¿no? Sí.
Es decir, carpeta a carpeta que llegó a la oficina del club. Sí, sí, en conversación, ajá. Pero sí, hay interés y bueno, nos pone contentos porque quiere decir de que está su rendimiento también trasciende y eso es bueno para el jugador también porque lo estimula a seguir procurando cada vez más. Está correctísimo. Presidente, el partido contra Guaraní ya está programado, ¿verdad? Es el domingo, eso se confirmó, está confirmado. Hasta ahora sí, hasta ahora está todo, no se tocó esa programación que se había hecho. Sí, porque va a ser el único partido el fin de semana. Creo que sí. Ahí está. Porque era la fecha que era que se iba a superponer con la eliminatoria, pues ese era el problema, ¿verdad? Y al suspenderse los juegos de la eliminatoria, entonces creo que queda como único partido ese fin de semana. Presidente, ¿qué opinión te merece el nuevo rival de Libertad en Copa Libertadores, el Atlético Nacional de Medellín? Sí, es un equipo muy fuerte. Ya lo demostró frente a Guaraní, es un equipo fuerte, es un equipo de los más fuertes en Colombia. Ya nos hemos enfrentado en un par de ocasiones con ellos. En una nos eliminaron, en otra le eliminamos nosotros y bueno, realmente es un equipo muy complicado, muy bueno y también tenemos de por medio el viaje que es bastante lejos, ¿verdad? Entonces todo eso complica un poquito, pero ya lo vamos a encarar en su momento. Hoy tenemos el partido con Luque, después los otros partidos que queremos terminar bien en el campeonato y después veremos ya de encarar el partido del 7 que se juega acá y el 14 que tenemos que jugar allá en Medellín. Perfecto. Presidente, un abrazo, muchas gracias, muy amable. No, uno cuando guste. Un abrazo. El doctor Ditore, presidente del Club Libertad. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con las tarjetas de crédito de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? En Visión Banco, vos estás primero. Bueno, el tema del campeonato hoy prosigue con Guaireña Sol de América, prosigue con Libertad versus Sportivo Luqueño, sí. Y hoy desciende directamente River. Con el empate de 2 de octubre jugaría la promoción. Quedan 9 fechas de este torneo de apertura y después del clausura, ¿verdad? Pero de todos modos... La primera rueda, sí, rápido. Sol está tercero, ojo con eso. Si Sol pierde no está tan lejos, Sol. Si Sol pierde hoy, se complica para el promedio porque tiene una forma diferente incluso de dividir. Recordemos, Sol América está de aniversario en el día de hoy. Sí. El equipo que no gana, ganó un solo partido en este campeonato, pero digo que rápida el cierre de la primera rueda. Recordando que faltan 2 fechas respecto a lo que era lo anterior. Por eso están todos con este tema de la duda, dijo Ditore, viajar a Medellín, porque sabe que esos partidos con Nacional van a quitar el 100% de la eficacia en el plano local, y ahora arranca una fase que seguramente va a pasar tan rápida como la primera rueda. Por eso están los equipos ahí animados, está Olimpia, está Cerro Porteño, Nacional se ilusionó, porque Nacional, algo así, no tiene plantel, pero agarra un envión en un torneo corto y lo puede ganar tranquilamente el equipo de Rodrigo López. Entonces están en esa hasta Guaireña, mira, está ilusionado con haberle ganado o no haber perdido ante los equipos grandes. Eso permite justamente el tema de tener 4 fechas menos respecto a los torneos anteriores. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate mucho más. Personal, la fibra óptica más rápida. Bueno, ¿qué va a hacer Cerro si es que llega a griparse Claudio Aquino? Depende mucho.
Depende mucho. No, digo, depende mucho yo creo que aquí no ya tuvo una de hoy- COVID, ya tuvo una de COVID en la parte final del año pasado del campeonato y es demasiado desequilibrante. Porque ayer, cuando aún estaba con 11 Guaraní, y estaba cerradísimo el partido porque Guaraní lo esperó, no fue a presionar a los centrales, lo esperó a los presionados partidos de los volantes internos, y solamente Claudio Aquino con una gambeta es el que desorganizaba ese partido cerrado. El único Nada que más. marcaba la El diferencia. único. Y creo así como dos situaciones en condiciones normales dentro del trámite Y del con partido. un pase a Morales, A Morales. que cierra bien Sí. el arquero serbio. Sí. O sea, después hay una pared entre Boselli y Morales, ¿verdad? Que Boselli la tira larga estando de costado, pero Aquino es el inventor dentro de la oscuridad que a veces se apodera del Cerro, es el que inventa cosas, que tiene otra visión de la cancha y lo demuestra en un pase, en una gambeta. Tendrá Es que el cambiar de juego. desequilibrante. Sí. Tendrá que cambiar de estilo de juego. Pero Tiene que ser- no, mira que te planteo una cosa que Pero no es sé. que te estoy, o sea, vos dijiste, ¿qué pasa si se resfría? No, es Tenés que una forma de decir, ¿qué No, pasa si y no tenés está que cambiar, Aquino? tenés que cambiar de fórmula por lo que acaban de decir ustedes. O sea, el partido de ayer vos lo diseñás de una forma, vos cuando querés aislar o querés hacer uno contra uno, cuando vos sabes que tu uno es mejor que el otro. Cerro diseña mucho eso con Aquino, porque con los otros es más de asociación. ¿Vos querés que Enzo siempre lo tenga a Beto ahí haciendo? O como ayer ocurrió con la lesión de Espínola, lo de Mateo. Entonces, si se resfría, si no está disponible, Cerro va a tener que ser un equipo más directo o más de abrir Más de costado. la cancha con alas o wing, tactada como decíamos antes, porque aquí no le da algo único a Cerro Porteño. Y una pinturita, el gol de tiro libre. Ayer fue una pinturita, realmente extraordinario gol de Claudio Aquino. Tiro libre para Cerro Porteño. Está listo. Aquino le va a pegar. Atención. Vargas me parece que va a cruzar y Aquino le va a pegar. Aquino le pega. Pide disculpas porque se da la ley del ex. Servio se corta. Creo que choca contra el palo derecho en su intención de cerrar. Formidable realmente. Tremendo gol de Claudio Aquino. Pasó la barrera. Fuerte choque de Servio contra el palo derecho en su intención de sacar. Se cuela en el ángulo. Tremendo golazo de Claudio Aquino, el equipo de la mitad más uno. Cerro Porteño, el equipo Pueblo, en la catedral del sentimiento, en la catedral de la pasión, con un golazo de su gran figura. El ex Guaraní que pide perdón por el gol. Aquino lo hace. Cerro 1, Guaraní 0. Federico Arias. ¿Cuántas imágenes dentro de un golazo? Porque individualmente era pobre el partido, salvo ese que siempre está, aparece al servicio de su equipo, como es Aquino, que recibe una falta desde un lugar bien inclinado, bien oblicuo, no es que estaba ahí cerca de la media luna, y se para y Guaraní pone una barrera en consecuencia, no con muchos hombres, le pega al estilo Francisco Arce. Aquino, pelota con comba, Servio que había armado la barrera para cuidar su primer palo, se ubicó en el segundo, cuando vio la comba vino desesperado a tratar de cubrir, no pudo hacerlo, pasó de largo y terminó golpeándose el mentón con el poste derecho, por eso queda lesionado. Las imágenes decíamos, la alegría con respeto de Aquino hacia su ex club con el golazo, Arce mirando como diciendo, así le pegábamos, porque Francisco hizo muchos goles así, y el de consuelo y dolor de Servio tras haber chocado con el poste en todo su intento de tapar esta pelota que termina con el gran gol de Aquino para Cerro Porteño. Daniel Y uno arranca preguntándose si es que va a continuar Servio.
porque es muy profundo el corte y también el impacto en sí. En una semana donde supimos de una lesión de mandíbula, algo similar le ha ocurrido a Servio. Pero rebobinemos la jugada y cuando mencionábamos en el inicio, había uno que era el distinto en todo el partido, que era justamente Claudio Aquino. Él consigue la falta de Benítez y Rentería y luego hace todos los gestos necesarios para confundir al arquero, porque hace ademanes a sus compañeros para que se metan, para que vayan al espacio, dando la sensación que en ningún momento había certeza que iba a ser solamente tiro directo, que podía haber centro. Y después cuando él remata, esa duda es fatal para Servio, porque reacciona tarde y después lo que significa pierde la noción de la ubicación, algo fundamental para el golero. Por eso toca el balón, pero el impacto es insuficiente y luego da de pleno al parante derecho de su arco para decretar un verdadero golazo y la preocupación de Guaraní de no saber si es que continúa su arquero en lo que resta del partido. El primero de Cerro Porteño. A los 40 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 98 del torneo Apertura, tercero de esta fecha, es el tercero que marca Claudio Aquino. 13 de Cerro Porteño, 13 que le convierten a Guaraní. La verdad que fue un lindo partido, pero bueno, por suerte no pudimos quedar con la victoria. Guaraní es un equipo muy difícil, muy dinámico. A pesar de que jugaron entre semana, hicieron un buen partido. Creo que nosotros por momentos tuvimos mucho la pelota y no fuimos punzantes. Nos faltó el último pase, pero bueno, como te dije antes, por suerte ganamos y dejamos 3 puntos en casa. El objetivo era ese, tratar de estar peleando el torneo. Pero bueno, por suerte estamos ahí en la lucha todavía, ganamos 3 partidos seguidos, esto todavía no termina, hay que seguir por el mismo camino y seguir mejorando. Por suerte entró la pelota, pudo hacer el gol, pero bueno, más que nada contento por el triunfo del equipo. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy, más que nunca, debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional, con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el Sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Cerro está recuperando su nivel futbolístico. El que lo hizo campeón, el que lo hizo el equipo... No, a ese nivel todavía no. Yo creo que todavía lidia con... Vos ayer hablaba de que cuando entró el gol de Ceballos, fantasmas, con el tema Olimpia. Mira que si ayer no aparecía Morales, no sé si llega a la categoría fantasma, pero esos recuerdos de Guaireña... Yo sé la misma cosa por el tema de un hombre más desde antes de la media hora de juego. Pero convengamos que ayer fue un accidente, una desgracia futbolística terrible. La forma sí, pero claro, el hecho no debió sorprender. Claro, porque bajó los brazos Cerro en el segundo tiempo. Guaraní con 10 generó, hay un par de cabezazos muy importantes. ¿Cómo se entiende que bajó los brazos? ¿Se quedó? No, porque le preguntaban a Arce. Yo entiendo a Arce que no quiere decir lo mismo que pasó con Guaireña, ¿verdad? Pero cuando le sacan la pelota a Cerro, y hoy en día hay que decir que menos mal que no hay eliminatoria, ¿no? Pues yo no sé quién van a ser los volantes centrales de Berizzo, porque Morel ya hace rato marcamos cómo bajó, y Villasante y Lucena también. Eso explica un poco por qué Cerro no es el de antes. Aquí no mantiene, pero Villasante y Lucena, que hicieron como doble 6 un gran campeonato en aquella obtención también, no solo en la presión, sino en la entrega de la pelota, que eran muy precisos, y eso se perdió en Cerro Porteño. Entonces ayer Guaraní le sacó la pelota, consiguió pelota parada porque era el único mecanismo que tenía, y estuvo muy cerca en algunas, y bueno, después vino el blooper, pero ya había estado cerca un equipo que fue inofensivo en el primer tiempo. O sea, Cerro Porteño repitió el quedo en el segundo tiempo, permitir agrandar a un rival que estaba muy golpeado como era Guaraní, después de la posición de Franco y después del gol. La pelota aérea es la que realmente desde el primer tiempo Cerro perdió mucho. Pero o sea que ahí, yo no sé si también es una cuestión de protección que entiende Arce. Yo les comentaba a usted acá fuera de micrófono cuando escuchábamos la conferencia. Estuvo Parco, en el sentido de cuando le hacen la pregunta del juego aéreo, dice no nos llegaron, y le habían llegado. Sí. O sea, y después el famoso apelar un poco, Cerro ha de ser el equipo que menos goles de cabeza le hicieron en el torneo.
O sea, me sonaba muy de Gorosito, eso cuando decía, nos hicieron un gol nomás en 5 o 6 partidos. Estaba disgustado. Claro, disgustado. O sea, pero yo más allá de la victoria que rescató un montón de cosas. Yo lo que veía, el gol de Morales genera alivio. Porque yo había destacado mucho la actitud de Cerro en Itagua en el segundo tiempo. Porque el segundo tiempo en Itagua juegan justamente para espantar todo tipo de fantasmas. Decir, uy, otra vez, mira lo que puede ocurrir. Ayer me parece que cuando uno plantea el tema del resfrío de Aquino, creo que ahí está. Aquino fue determinante en la obtención del título el año pasado, pero en ningún momento se habló de dependencia de Aquino. ¿Por qué? Porque había un elenco. Pero yo creo hoy sí que Cerro es dependiente de Aquino. Sí. Entonces lo que vos preguntabas, ¿está ya en el nivel de...? Y te digo que no. Y uno de los parámetros es, fíjate la dependencia hacia un jugador que estuvo fantástico en el 2020, pero no había dependencia. O sea, vos alabás a un tipo, pero decís, mira un poco el elenco que está, mira cómo juega Pachi, mira cómo está Churín, mira cómo sube Enzo, mira un poco las proyecciones de Arzamendia y Beto, mira un poco cómo rompe línea del doble 6. Hoy, cada vez Aquino. Entonces, a ese nivel todavía no, pero ayer creo que habrá dejado algunas... Porque Juanma creo que le hace una cosa... Y yo no es que encontré relajo, porque esa fue la pregunta y ahí... Claro, relajo es otra palabra, ¿no? Claro, pero uno estará diciendo, espera, 11 contra 10 en ese contexto, gran parte del trámite del segundo, porque mira que insinuó otra cosa al comienzo parecía que maduraba el 2-0 y después se da ese bajón, y yo creo que para los entrenadores esos bajones son los que más preocupan. Por eso cuando arriba voy a decir, pero fue un blooper, sí, o sea, la forma es la que engaña, pero Chiqui también da a entender que se podía dar eso, o sea, que se podía dar. Entonces la reacción es la que termina, me parece, salvando una sensación. Yo reconozco que desde el primer tiempo Cerro perdió pelota aérea y un cabezazo el que sacó Muñoz entre travesaño, ya fue un aviso. Y no solamente... Ese de Fernández. De Roberto Fernández. Sí. Y no solamente ya fue la tercera en el segundo tiempo. Sí, hubo situaciones en las que casi siempre se impuso Guaraní, pero después de que ahí que le creó situaciones y que puso en riesgo la ventaja, algún mano a mano con Muñoz, o los desbordaba. Yo no he visto así que haya pasado con Cerro, pero también me parece que Cerro no liquidó de vuelta. Boselli quiere gambetear y no le da a esta altura la capacidad física para buscar... Es raro que no se soltar anime a definir de primera, ¿no? Porque esa es la pregunta, pues 2 veces yo la del primer tiempo la entiendo porque le queda de costado el arco. Él entra de costado en el diagonal finita para no caer en los 6, pero la otra era mano a mano, con todo frente del arco. Y él la tira hacia costado que le quedaba más cómodo al defensor de Guaraní. Sí, Rentería estaba perdido y dice, me permite, y entró allí. Maxivit C y Maxivit C Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y también te protege. Maxivit, tu supervitamina de cada día, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30.000 colores, y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta ya estás participando. Resicolor. Vamos a escucharlo íntegramente a Francisco Chiqui Arce, Gustavo Costa, y después analizamos el rendimiento de cada jugador, el post partido de Cerro Guaraní. Hoy si uno mira la tabla, tenemos 2 partidos pendientes. Juegan Libertad y Guaireña, Libertad Luqueño y Guaireña versus Sol América, pero la tabla, Olimpia, Cerro con 16, 15 puntos para Libertad, Nacional y Guaireña. Libertad con 2 partidos menos. Le hace el domingo contra Guaraní. Exacto. Bueno, y después tenés la línea de Sportivo Luqueño 13 puntos, Guaraní 10. Qué rezagado quedó Guaraní, Que Guaraní tiene un partido menos. Sí. 3 derrotas consecutivas Sí. tiene a nivel local. Ahora sí tiene un partido menos y si por ahí le Cerro, gana la Libertad, se queda 3. Y Cerro hiló la tercera victoria al hilo. Sí. Exacto. Fíjate que Nacional, después de haber hecho ruido contra Cerro y Olimpia, hizo 2 de 6, perdió 4 puntos. Por eso también, entre comillas, no está más arriba el equipo de Rorro. 12 de octubre con 6, River con 6 y último Sol América con 5 puntos.
¿Qué balance hace de este encuentro ante Guaraní? Un gran triunfo, un partido difícil ante un rival difícil. Supimos sacarlo, yo creo que tuvimos paciencia cuando era necesario, forzamos el juego cuando era necesario también. Creamos chances cuando más íbamos desperdiciando, parecía que podría ocurrir lo que ocurrió. Al final lo repusimos y lo ganamos en gran forma, en 3 puntos muy importantes para el futuro. Durante el segundo tiempo se tenía una posesión. La sensación era de relajo. El equipo parecía conforme con el 1-0. ¿Notó lo mismo? ¿A qué se debió el caso de que lo haya notado? No noté, no estoy de acuerdo. Vi otra cosa totalmente diferente. Vi un adversario que se esforzó el doble para poder igualar el hombre menos. No nos crearon, nosotros sí insistimos. No es fácil desde adentro jugar igual con un hombre menos, pero con gente con un orden muy importante y con mucha agresividad, como son los equipos de Gustavo. No vi tal cosa. ¿Por qué se decidió que vuelva Enzo Jiménez de titular y cómo lo vio luego del pequeño microciclo que tuvo? Lo vimos muy bien, mejorado, por eso lo incluimos de vuelta en el equipo titular. ¿Por qué la decisión del ingreso de González y no de Marcos Cáceres luego de la lesión de Alberto Espínola? Porque necesitábamos forzar más el juego, tener más agresividad, era una alternativa, por eso calentaron los dos. Al final nos decidimos por Mateo y que Enzo también, por más de que sea improvisado, no esté muy acostumbrado a jugar en la posición, lo sabe hacer y lo hizo muy bien durante todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Qué reporte inicial tiene de la situación de Espínola? También respecto a Muñoz. Beto, según comenté yo con él ahí después del terminar el partido, sintió de vuelta en otro sector de la pierna una contractura que seguramente mañana o pasado se evaluará con algún examen a ver si reviste gravedad o no, si tiene lesión o no. Y lo de Popi esperemos que no sea de gravedad. Pregunté si fue la rodilla, me dijeron que hay que revisar una cuestión ósea para descartar algo, pero pareciera ser que no fue tan grave. Cerro marcha bien con los toques y dinámica, pero en toda la noche sufrió con las pelotas aéreas. ¿Qué siente que le pasa a la defensa? Me acuerdo que una sola en el segundo tiempo, toda la noche me parece una exageración porque no vi tal cual, o sea, respeto la opinión, pero vi una que en el segundo tiempo nos ganaron y Popi sacó, ¿no? Si se revisan las estadísticas, debe ser el equipo que menos goles ha recibido de pelota parada desde que estamos nosotros. Enzo como lateral tuvo mucho más campo para el recorrido y por ese lado Cerro llegó en varias ocasiones. ¿Fue ese el punto para el cambio de Mateus y que no haya ingresado Marcos, que siempre fue el reemplazante de Beto? Y la otra consulta que hace Daniel Maciel es, desde su posición, ¿cómo vio la jugada para el empate de Guaraní? ¿Hubo errores compartidos o piensa que fue individual? Sí, él sabe que yo no evalúo públicamente errores individuales, pero más vale, normalmente cuando el rival convierte ocurren errores. Lo que más nos preocupó ahí fue cómo Popi cayó y la lesión que pensábamos que podría ser grave. La primera pregunta creo que ya la respondí, ¿no? Cerro lo sufrió porque Boselli tuvo 2 y no invocó. ¿Y qué nos puede decir sobre Oscar Ruiz, quien al parecer estaba como para ser transferido y finalmente se queda? Sobre Oscar Ruiz, y que todavía está, hasta ayer estaban creo que negociando, viendo la posibilidad de que eso se concrete, pero hasta ahora, al menos seguramente porque pensando en el partido nuestro, a mí al menos no me dijeron más nada. Imagino que ahora, después del partido, mañana se tendrá una respuesta en relación a eso. ¿Qué balance hace de este partido? Y uno se va caliente por el resultado, pero a los 20 minutos nos echaban uno y ya se hizo difícil, pero la verdad estoy más que contento con los jugadores. Hicieron un gran partido, no merecíamos irnos, me parece, sin nada. Pudimos controlarlos bien, es más, un segundo tiempo donde ellos tuvieron una muy clara, pero después lo controlábamos muy bien el partido. Y bueno, empatamos y después, desgraciadamente, nos hacen el segundo gol y bueno, ya no nos quedó tiempo. Pero ahora que me voy contento por cómo venimos, vamos el jueves, dormimos en el avión todo el día y después hicieron un gran partido. Y te repito, jugando con 10 hombres de los primeros 20 minutos contra un gran equipo como es Cerro. Después de este resultado, ¿tiene una decisión sobre la continuidad del cuerpo técnico? Ya dije eso el otro día. Así que no, ya lo dije el otro día, eso. ¿Cómo está Servio? ¿Le reportó algo el médico? ¿Cómo? Pero... ¿Cómo está Servio? ¿Le reportó algo el médico? Está bien, tuvo el corte ese golpe,
no había quedado bien, pero él quiso seguir jugando y después anduvo muy bien. Pero en el primer tiempo tapó dos pelotas muy importantes. Mucho nerviosismo en el equipo. Van 6 partidos sin ganar. ¿Se siente con mucha fortaleza para seguir en el club? Yo no vi nerviosismo. El nerviosismo por el árbitro, que saca del partido. No saca del partido. Es decir, vos jugás contra Olimpia, a los 20 minutos te echan a uno, que lo vio todo el mundo después que no era. Venía a jugar con Cerro, te echan a los 20 minutos otro. Y te saca del partido. Los árbitros te van sacando, nos van sacando del partido. Ahí, cobra lo mismo. A Gaspar lo volvió loco en el primer tiempo, a los 10 minutos ya, porque decía que hacía tiempo. Y después, cuando ellos van ganando, el arquero de ellos no le decía nada. Entonces te va sacando. El equipo hoy no se mostró nervioso para nada. Protestó porque a veces ves injusticias en la cancha que te saca del partido. Pero nerviosismo no hubo para nada. Se planteó muy bien. Lo que habíamos hablado se hizo. Después, con 10 hombres, le cerramos todos los caminos. Una entrega bárbara de todos, cosa que no nos pasaba antes, que capaz que nos hacían un gol, lo dije otro día, y nos volvíamos locos eso, y hoy no, hoy mantuvimos, llegamos al empate, tuvimos jugadas para poder empatar antes, y con 10 hombres en una cancha y con un equipo que juega muy bien. Más allá de la derrota, ¿le deja conforme el rendimiento de su equipo y qué opinión le merece el trabajo de los árbitros? ¿El trabajo de los árbitros. Ah, de los árbitros. Me deja muy conforme. Es decir, claro que no estoy caliente, como dije al principio, por el resultado. No queremos perder y nosotros necesitamos salir de este momento lo más rápido posible. Pero me deja muy conforme este partido y lo que puso el equipo, la predisposición. Como te digo, terminó el partido el otro día en cancha mojada, embarrada, pues llovió todo el día también allá. Venir hoy acá y a los 20 minutos te echen uno y jugar con 10 hombres, dejaron todo en la cancha. No le puedo decir nada a los jugadores, no le puedo decir nada. Y los árbitros, es al pedo para que opine. ¿Para qué van a opinar si siempre pasa lo mismo? No van a tomar ninguna consideración. Así que ni quiero hablar. La expulsión cambió todo lo planeado en la semana para usted. ¿Por dónde cree que pasa este mal momento de Guaraní? Sí, claro, seguro, con 10 hombres tuvimos que modificar porque tuvimos que sacar uno de adelante, poner un defensor. Pero te repito lo que te dije antes, ahí. En el momento que tenemos que recuperar confianza, como dije el otro día, cuando llegamos de Colombia, hay que recuperar la confianza lo más rápido posible. Y ganar, eso es lo primordial. Para recuperar la confianza lo importante es ganar y salir lo más rápido posible de esto. Servio pidió públicamente luego del partido que se respete su contrato y continúe en el cargo. ¿Qué le genera esto? Yo sé que los jugadores, ellos seguro me apoyan y me bancan a muerte. Sé que estamos pasando mal y ellos que son los primeros que quieren salir para adelante. Hoy, como te repito una vez más, con 10 hombres en el momento parecíamos que teníamos más en nosotros que ellos. Entonces es una alegría y te reconforta. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. La defensa de Cerro, ¿cómo anduvo? Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Luis Vargas. Bueno, lo de Beto, otra Casi vez. SN, ¿verdad? No, claro, porque el dilema físico. Porque parece que hay una especie de complicación con los laterales. Y después el tema de los centrales, vos le mostrás la jugada del gol. Y podrá decir, no, pero fue un error puntual. Y repito, acá escuchábamos lo que dijo Arce. Yo no voy solamente a cuántas veces les ganaron, sino que también la forma como ganaron los de Guaraní. El que saltaba solo. Entonces allí hay una descoordinación. Mira que en la pelota cierre. frontal también, Dani, yo he visto que a veces no había buena coordinación. A ver, contra un equipo que jugó con un solo punto. Más de una vez se fue Algo que Pulpito. ya le vino pasando en este campeonato, ¿eh? Más de una vez Pulpito se fue con... Sí.
Y si por allí había un pequeño error, podría generar un mano a mano. ¿Qué pasó contra Luqueño? Claro, Le pasó en un momento contra Olimpia, lo que era una dupla muy sólida, perdió eso. Y ayer en un partido con una cancha complicada, con una pelota complicada, le pasó más. Yo no veo culpabilidad a Patiño en el gol de Guaraní, ¿verdad? Porque Bobadilla lo saca y Muñoz realmente es absolutamente determinante ahí. Pero también sí que Roberto Fernández cabecea muy solo y muy cerca del arco. Y después hay un cabezazo de Paniagua, Fernández, Pirayú Fernández, mira que dio Paniagua. Pirayú Benítez, que también pasa muy cerca del arco y si marca cuando vas a ver que Benítez es uno de los mejores cabeceadores, no por estatura sino por llegada, ¿se entiende? Él hace muchos goles llegando por sorpresa, estando lejos del punto del penal y apareciendo y perdió las marcas ahí Cerro Porteño, pero pelota movimiento le generó muy poco Guaraní, 11 contra 11 incluso. Y así cuando Josué se iba, chocaba siempre contra la muralla de Patiño y el Pulpito. Pues Josué hacía la diagonal, pero en lugar de habilitar quería buscar su gol en esos primeros 20 minutos de un partido parejo y no tuvieron problema tampoco con Fernando Fernández, ¿verdad? Pelota en movimiento no hubo problemas. Sí se ve, como están marcando los compañeros de Dani Ariel, el tema de la pelota llovida al área siempre trae un problema, el famoso quién va a buscar. Exacto, y el tema de Vargas para mí es un hallazgo muy interesante. Y a medida que pasan los partidos se está tomando confianza. Ayer ganó el sábado ya se iba mucho arriba y en el mano a mano ya fue determinante. Ganaba los mano a mano. Y para los equipos modernos, un lateral así, que sea incisivo, que desborde y que te gane el mano a mano, tiene un valor muy alto. Y sumarle que en Cerro es más importante el lateral izquierdo porque por esa zona juega Aquino. Aquino. O sea, ¿por qué se notaba esa química entre Aquino y Arzamendia? Porque si vos tenés al distinto allí, vas a amontonar gente y el jugador más cercano al distinto siempre va a quedar libre. Y ese es el que tiene que aprovechar. Y yo creo que Vargas va perdiendo esa timidez lógica que tenés cuando sos... A ver, Vargas ni siquiera fue tenido en cuenta en aquella famosa jornada del Clásico y entra recién al segundo tiempo. Y había generado la respuesta con el diario El Lunes Fácil porque entre Adorno y Del Valle no habían cumplido. Y Vargas cuando entró en ese segundo tiempo ya había mostrado cosas más interesantes porque era más puro como lateral que lo que había hecho con Adorno, que después del siguiente partido contra Nacional ya no volvió. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Medio campo. Enzo Jiménez, Villasanti, Lucena Cardoso y Claudio Aquino. Y ya tenés que meterlo a Mateus. Por Mateus en todos los 20 minutos. Por Alberto Espínola. Saluda a Aníbal, nuestro colega. Alberto Espínola, el jugador lesionado. Vos sabés que yo a Enzo lo vi mejor de lateral que volante, porque él entró muy acelerado. Y termina siendo en la jugada donde se lesiona a Beto Espínola el trabajo de lateral. Al tener más campo y al ser un jugador que daba la sensación que quería demostrarle a propios y extraños que él físicamente ya retornó, luego de la exposición pública que había hecho Chiqui con su estado después del retorno del COVID. Entonces a Enzo uno lo pone más como lateral, porque jugó muy poco tiempo como volante por el sector derecho. Creo que Mateus no rindió, porque si uno dice, Aquino sí generó espacio, Mateus no generó en ningún momento espacio. A lo sumo su rol fue más secundario para hacerle la espalda, o para que le haga la espalda a Enzo Jiménez, ahí como lateral. Y en el tema del doble 6, ¿te acuerdas? Hablamos del tema de espacio, Dani. Sí. Caso puntual de Mateus. Claro. Entró, movió, se asoció, pero que sea ahí decisivo para armar una jugada no fue. En una de las que tuvo un espacio para recorrió. Y yo decía fuera de micrófono hace rato, cada vez estoy más convencido que a él le cuesta patear largo.
pero jugando Pasa más por derecha. mal el pie, no. Ya, mira que lleva a Cerro. No, lo que pasa es que Guillese- no vas a cometer el error de correrlo a Aquino, No. que es la luz del equipo, lo va a correr a la izquierda para dársela a Mateus. Claro. Aquino por la derecha ocasional. El doble 6 veníamos diciendo hace bastante tiempo, y yo daba tipo un título hace unos minutos, que tenía tantas bondades, corte, llegada, buena entrega, y ha ido perdiendo esas cosas ya en este torneo, donde le sacan un poco más la pelota a Cerro Porteño, donde un mediocampo combativo y rápido le suele ganar, porque también depende de lo de costado, ¿verdad? Tanto de Jiménez como de Aquino. Ayer Ordeman hablaba justamente de los costados, como muchas veces va a tener un doble 6 definido, pero que ya perdió el fútbol en los costados, que no ocupan ni los extremos, ni los laterales, porque se van atrás, le cuesta, y eso le está costando a ambos. Ayer Villasante estuvo a punto de marcar un gol, lo molesta querido Mateus, cuando Cerro Porteño salió a jugar muy bien el segundo tiempo, casi prolongando lo que había hecho al final de la primera etapa, pero le está faltando ese tema que tenían antes, especialmente en ese campeonato que recordamos todos, donde hubo un nivel muy alto de la dupla central, del doble 6, de Aquino, Churini y Carrizo, por sobre todas las cosas, el propio Enzo Jiménez también, o sea, un equipo que tenía muchas variantes y que hoy ve el desgaste. Lo preocupante es que no tiene Arce ese tercer volante que pueda desahogar hasta ahora a Lucena y a Villasanti, como se puede dar en otro equipo, el famoso cambio para darle un poquito más de oxígeno, porque ayer realmente cuando Cedrés, Fernández Cedrés, el propio Florentín, después con los cambios que ha hecho Guaraní, coparon la media cancha, le queda muy ancha la cancha a ambos, entonces es como que el rival le saca la pelota y los dos cuando se pierden en la recuperación, pues son los jugadores que se desgastan corriendo, pierden lo mejor de sí, que es justamente el tema del buen toque y de romper línea como lo hacían antes, que casi llegaban siempre a posiciones de gol. También creo que para entender al doble 6, con la consolidación de Morales, se juega distinto. O sea, recurro al partido de Itagua, donde Lucena estaba jugando, hizo un gran partido. Es más, yo creo que hoy por hoy Lucena está por encima de Villasanti. Yo no sé si a Matías también esta semana, donde se habló eventualmente lo de gremio y estas cosas, llegaron un poco a afectar, pero o sea, si antes vos tenías a un jugador como Pachi, que venía bien cerca a asociarse y él podía arrastrar a algunos para que vos puedas romper y generar más espacio, hoy al tener a Boselli y a Morales, como que ellos también tienen que estar más en el rol de pasador, y en eso Lucena es mejor que Villasanti. Entonces, por eso Villasanti cuando rompió línea sí estuvo a punto de marcar un gol, pero creo que también esto de que en estos momentos cambió un poco el sistema hace que no luzca tanto el trabajo del doble 6 que uno tiene de la imagen de la vez pasada. En la única que rompió Lucena no participó en la jugada con Aquino y toque para Boselli que después yerra. Sí. Se posicionó muy bien ahí. Claro, ahí, y fue el toque, el pase. Y Lucena tiene gran mérito de pelear la pelota con Rentería, que le queda después a Morales. O sea, tuvo oxígeno para ir a pelear esa pelota al área de Guaraní. Él traba con Rentería, pone mejor el pie, por eso le queda el rebote a Morales y ahí viene el gol. No, eso es indiscutible, pero hablamos del balance de los 90 minutos. En lo posicional, que era muy bueno lo que hacía antes, también bajó un poquito el Cerro Porteño en eso. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994 310 419. Reiva te cuida. Ahora o nunca, vení a Bristol y aprovecha la liquidación total en todos los aires splits a precios inigualables. Cuotas desde solo 119,000. Además lo llevas con instalación gratis y sin entrega inicial. Pero eso no es todo. De regalo una remera original de Cerro, Olimpia, Soldamérica, Luque o Nacional. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Boselli Morales. Mauro Boselli y Robert Morales. Boselli tiene un partido curioso, porque recién estamos comentando a esos dos mano a mano.
Sumarle que en una él termina bloqueando el cabezazo de un compañero. ¿De Aquino? Sí. En el primer tiempo, una pelota que iba al arco. Claro, o sea, como que el famoso ni la fortuna. La vez pasada cuando veíamos el gol de Otazú de River contra Guaireña, a veces la fortuna te permite inclusive marcar golazos. Ayer no, o sea, en el rol de finalizador no estuvo fino. Y uno recordaba, porque acá estábamos charlando durante la semana, que Morales es más pasador, y eso ocurrió en una de las jugadas donde Morales asiste a Boselli, pero no pudo definir Mauro. Y lo de Morales que se va consolidando, porque él es el que hace todo. O sea, a veces asiste, otra vez se define, es el que pica, es el que sale a buscar a veces el juego. Y en estos momentos, más allá de la jerarquía, y también dijimos que lo va llevando también Mauro Boselli, en el partido de ayer fue mucho más determinante lo de la Pantera. Claro, ayer hizo un gol que no estaba en su libro, ¿verdad? Porque él generalmente pica al lugar vacío y sabe cómo establecer el pique corto. Ayer muestra panorama, muestra que es capaz de hacer también un gol, digamos, desde una posición difícil. En un momento difícil del partido mostró frialdad de definición. Eso yo creo que se le valora mucho, porque un partido en el que se habrá estado preguntando a todo Cerro cómo le fueron a apartar ese partido que parecía terminaba en empate. Tiene la frialdad de no intentar un pase, una gambeta, sino de calcular bien y pegarle. Me parece que es un valor agregado bastante importante para un jugador que está teniendo eso, ¿no? Vos dijiste en la transmisión el tema de fíjate cómo celebran los compañeros, porque el partido se venía... Estaba como para no te digo que se venía el café fuerte claro, del vestuario. No te digo que se venía la noche, pero se venía un café importante. Sí. Y yo quiero destacar de cómo él le pega la pelota. No es el famoso cierro los ojos y pateo, pues ya se estaba jugando tiempo de descuento, más allá de que se había agregado un descuento importante, grueso, porque además el partido ayer tuvo esa particularidad que los dos arqueros quedan muy mal después del gol que reciben en el 1-0 y en el 1-1. Pero tener esa frialdad, o sea, estamos hablando de un chico. ¿Sí? Un chico todavía y que en el minuto 92-93, cuando ve que el compañero pelea, la dividía, Lucena contra Rentería, porque él le pega así, queriendo pegarle así. Cuando a veces vos decís, mira, le pegó, punta de cara allá, o cerró los ojos. Entonces eso habla también un poco de un chico que está viviendo un sueño. Pero que tiene capacidad de pateador, tiene, porque fíjate los goles anteriores que él hace, el gol que le hace al 12 de octubre, de media distancia, y este fue con toda la intención del mundo de colocar en una esquina. Es decir, que él tiene esa... un penal, esa característica, y su juego favorece mucho también a Claudio Aquino, porque Claudio Aquino es el que sabe filtrar el pase y necesita el picador que esté siempre perfilado. Y vos ves cómo se mueve Morales y casi siempre está perfilado para atacar el pase entre línea. Y eso seguramente va a ir favoreciendo más aún el pase de Claudio Aquino. El otro día volvió a salir la primera situación que genera Cerro se produce de esa manera, donde es asistido Robert Morales, producto de picar al vacío, corto es cierto, producto también del pase de Claudio Aquino. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, Servio pidió que se le respete el contrato a Gustavo Costas, habló de perjuicios arbitrales. Ponernos al aire a Servio después del partido. Bueno, la verdad la bronca es que en el final se nos escape. La verdad que tenemos esas tensiones que nos están complicando un poco ahí, teniendo mucho margen de error y las oportunidades que nosotros tenemos por ahí no las aprovechamos. Se complicó por el hombre menos y bueno, hicimos un buen partido, pero bueno, queda la bronca nomás. ¿Por dónde pasa esta racha negativa que se está presentando para Guaraní? ¿Por dónde pasa poder salir también de esto, Gaspar? Bueno, la verdad que sí, tenemos una racha negativa, hay que hacerse cargo, estar todos juntos. A veces nos sirve que salgan a hablar algunos y se quieran proteger. Creo que es el momento de todos cerrar la puerta, que todo se hable dentro de un vestuario. Nosotros no estamos para salir a aclarar ninguna
ningún Twitter que se invente ni nada. Estamos preocupados por levantar el nivel y bueno, ese momento de que se cierren las puertas dentro, que nadie salga a protegerse. Esta mala racha es de todos y tenemos que estar todos juntos para poder sacar a Guaraní adelante. ¿Es quizá este partido pendiente que tienen una última oportunidad de poder pelear el campeonato más adelante? Sí, lo vamos a pelear. Hoy dimos una muestra de actitud que, a pesar del dolor que tenemos de haber quedado fuera de la Copa y de estar pasando esta racha negativa, hoy se mostró otra actitud. Sabemos que es un mal momento para todos nosotros. Lo único que me queda aclarar es que a veces se le caen a personas que no tienen la culpa, como lo fue en la semana que se habló del técnico. Ojalá que a Gustavo se le pueda cumplir el contrato. Ha demostrado 1 año y medio que las cosas la hizo de gran manera. Hoy la verdad que el equipo no está pasando por un buen momento. Los niveles han bajado. Tenemos que subir en ese sentido y saber que esto es largo, que tenemos una final el domingo. Y bueno, para poder pelear arriba como todos queremos, tenemos que ganar. Y bueno, y que nos dejen de perjudicar un poquito. A veces se inventan algunas cosas, se hablan con los árbitros y después los informes son totalmente distintos. Hay que ser hombre, esto es fútbol, y hablar de buena manera como hablamos todos, sin falta de respeto, y no inventar cosas, porque a nosotros ya nos sacaron una final. Y cada vez que jugamos contra los grandes algo raro pasa. Pero bueno, y la final, nosotros no salimos ahora, pero pasaron cosas raras. Y bueno, eso quiero aclarar, cada vez que jugamos contra un grande algo raro pasa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos, sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook como Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, no está fácil el tema para Guaraní. Y más por lo que dijo Servio. Sí, ¿qué lectura le dan? Que hay división adentro, que hay gente que filtra. Por eso cuando él dice que no salgan algunos a querer protegerse. Porque, a ver, el que filtra siempre va a dar la versión positiva del que filtra, ¿se entiende? O sea, él no va a quedar como el villano. Es la víctima. Claro, entonces Sergio lo que dice... de un complejo grupo. Acá somos todos uno. Y cuando dice puertas cerradas, yo lo que entiendo es que en esas diferencias o ese antagonismo que hubo en el vestuario, Sergio entiende que hay... Porque acá no es la típica, es la prensa, es la dirigencia, el cuerpo técnico. Dentro mismo del plantel hay jugadores que proyectan para que después se le pregunte en las conferencias y dice, espera, yo no te puedo negar completamente, pero se nota que te contaron la historia incompleta. Es lo que ahora, yo entiendo acá con lo que dice Servio. En un momento dice, pidió el respeto al contrato de Gustavo Costas. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros acá que había dirigentes que no querían más contar con Gustavo Costas por el tema presupuesto? Y esto ratifica que no estábamos equivocados en cuanto a la información. Porque si él pide que se le respete y se le consultó inclusive a Gustavo Costas en conferencia de prensa, ¿por qué va a pedir algo que no existe o que no pasa? Algo que no huele, ¿no? Claro. Porque se sabe todo, pero Guaraní es un club muy especial. Cada club tiene su condimento especial y Guaraní se sabe después de aquel arreglo, aquellas pases medio ficticias de el mes de finales de enero, principio de febrero. Yo creo que el 5-0 global contra Nacional de Medellín activó, justamente te escuché que el viernes decías el tema de dirigentes, y cuando uno habla de dirigentes de peso son muy pocos, o sea, es uno y medio, dos
en Guaraní en este momento. Costa, creo que le digo a usted, Dani Ariel, que no había para atarse a una rescisión pesada, ¿verdad? Que si lo quería sacar el tema económico de una rescisión importante no era impedimento, como muchas veces pasa. Y sí, ellos quieren... O sea, el arreglo de finales de enero fue un arreglo porque la Copa estaba encima, porque había que jugarla, porque no había otro plan y seguramente allí sí podía ser algún reclamo económico importante. Aparte no hay que olvidar que a Gustavo Costa le deben meses también, como aparte del plantel de salario. Bueno, la vez pasada Entonces, Javi vaya acá después de la clasificación de Libertad. No, fue la clasificación después del triunfo en Quito. Hasta yo no quiero quedar mal con mis compañeros, sí, pero todavía a mí no me pagaron. Bueno, claro, y por eso. Totti reconoció lo del último capitán, pero fíjate que las declaraciones de Servio no son comunes. Repito con el tema del vestuario. O sea, cuando el tipo dice, tenemos que ser unidos, porque ese es un mensaje para sus compañeros, no es para la prensa, no es para el público de Guaraní, es para decir, dejen de estar ventilando cosas, o vos nomás querés salvarte. O sea, esa frase es para un compañero que él ve todos los días en el entrenamiento y que tiene que darle un pase. O sea, lo que Gustavo decía, todo muy bien, pero es un grupo que no se habla en la cancha. Decir que ayer se borró mucho porque era la adversidad, otra vez nos echan a un jugador, contra los grandes, paren un poco, todo eso. Pero en el día a día, que un jugador manifieste y casi blanquee la situación de que hay división. ¿Hacia dónde apuntaba ese rumor de la ruptura de vestuario? Hay Y lo que dijo el presidente facciones. acá, porque el presidente acá llegó a decir que sí le llegó informaciones de una fisura en el vestuario, de que las relaciones por ahí no están tan bien. Hasta dijo, habrá que ver si Gustavo puede solo, requerirá de mi presencia. Creo que por allí también apunta el presidente Juan Alberto Acosta cuando se refería así a lo que pasa, la información que él maneja. Seguramente a alguien desde adentro es el que le aporta esa información y mostraba también su preocupación al respecto. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Bueno, vamos a Olimpia. Hacemos el cambio. ¿Algo más que agregar con respecto a Cerro Porteño Guaraní? Y Guaraní, qué tema, ¿no? Porque uno entiende cómo viene el tema de la lucha, los grupos, los Morel, Fernando Fernández, facciones y compañía, y después están los serbios, Bobadilla, quizás Fernández Cedrés, después los colombianos por otro lado que recién llegaron. Realmente no es un buen momento, porque cuando se arma un grupo y llegan jugadores nuevos, primero que no rinden, y segundo que no se integran debidamente al grupo, habla un poquito de por qué le va como le va, más allá que el segundo tiempo de ayer fue irreprochable, y seguramente buscará hacer una base para una recuperación, pero como decía, se está a 6 puntos. A 6 puntos Guaraní. Si gana el partido, porque Guaraní también tiene un partido menos contra Libertad, va a quedar a 3. Puede pasar cualquier cosa, puede tener un envión, pero también si hablamos de bajón en rendimiento de varios equipos, en Guaraní, hasta Fernando no lo ve con más forma física, ¿verdad? Con cierto exceso respecto a lo que era el año pasado. Bobadilla no es el del año pasado, ni hablar de Morel, que perdió la posibilidad. Fernández Cedrés ayer hizo un buen partido en el segundo tiempo. Le cuesta con los laterales, tarde así que el zurdo Guillermo Bonita terminó jugando de lateral. y por eso él hace el gol.
Sí. Porque él está en ese sector Claro. jugando como 2. Y le pega. Y Benítez bien. Miguel o Ángel. Ángel, Pirayo. tiene una tarea muy Sí, sí, sacrificada. sí. Primero de marcar y después de proyectarse por sorpresa y no aguantar todo el partido, pero él estuvo bien, por ejemplo, dentro de lo que había sido el primer tiempo, que Guaraní golpeó muy pocas veces a la defensa de Cerro. Siempre cuando uno queda con 10, hay uno que va a tener que hacer más el trabajo del que no está. Y ese fue de Benítez, Ángel. Porque él tenía que hacer el retroceso correspondiente para achicar espacio con Guillermo Benítez, que pasó a jugar como lateral derecho. Pero él era la salida, porque Marín jugaba de Queso, Josué seguía jugando de Josué. Ahí, por ejemplo, me parece que también, dentro de todo, Gustavo Costa entiende, porque uno decía, lo va a bajar a Ángel Benítez, que ya jugó contra Cerro un partido como lateral derecho, y lo va a hacer un tándem de los otros Benítez, Guillermo y Miguel por la izquierda. Dijo, no, él quería uno que sea también veloz para marcar a Claudio Aquino, para demostrar la importancia. Y en el tema de Guaraní, yo creo que el partido del domingo contra Libertad ya se encara de otra forma y vuelve la mochila de la presión. ¿A qué voy? Hasta ayer, o sea, ayer Guaraní peor no podía llegar. 4 derrotas consecutivas, 5-0 en el global contra Nacional de Medellín, lo había goleado Guaireña, le había ganado Luqueño, quedaba muy lejos aquel Guaraní Miampo Florentina, hace un gol por partido, merece selección, se reinventa Gustavo Costas. Y ayer me parece que gastó la ficha de un partido más moral, porque lo que decía Gustavo, lo que sentimos también mirando, Guaraní, si no venía el gol de Morales, hubiera merecido, iba a ser un premio, pero ya no sirve más ese discurso contra Libertad. O sea, que la dirigencia, el hincha de Guaraní, si vuelven a jugar un partido muy guapo, pero pierden contra Libertad, ya no va a generar esto. Ahí ya le van a acumular, profe, hace 6 partidos se pierde, profe. O sea, yo creo que lo de ayer se puede colocar, y porque es una excepción. El partido de ayer no es de un equipo de falta de confianza, no es un equipo que sea indolente, indiferente, insípido, no. Pero ahora contra Libertad ya no podés utilizar estos mismos argumentos. Más allá del calibre del rival, contra Libertad ya vas a tener que puntuar. Y hasta me da la sensación que Guaraní está más obligado a ganar ese partido que el equipo de Daniel Garnero. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itauguá, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itauguá. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Vamos a escuchar a Orteman, vamos a escuchar a Landaida y hablamos del triunfo de Olimpia. Juega hoy Libertad 20-30. Vamos a lo que decía entonces el técnico del Olimpia y el técnico de River. Obviamente que contento por cómo se dio el trámite del partido, ¿no? De cómo empezamos teniendo la pelota, de cómo pudimos encontrar los espacios tanto por fuera y moviéndonos por dentro en el primer tiempo. Después, bueno, ese gol nos hizo que dudáramos un poco y empezamos a perder pelotas fáciles y River, con el cambio de sistema o el cambio de formación, nos terminó metiendo pelotas largas y nos terminaba partiendo el equipo. Creo que el segundo tiempo arranca igual, nosotros estábamos corriendo mucho de atrás la pelota y tuvimos que, hacer un cambio de sistema también a su vez para tratar de emparejar las líneas de ellos, y nosotros a la hora de recibir pelota estábamos mano a mano en zona ofensiva, que tenemos grandes jugadores de jerarquía que terminan en el duelo y en el mano a mano haciendo diferencia. ¿Cuál fue el déficit que encontró y ajustó para que se logre la conexión ofensiva que se vio de Olimpia esta noche? Y otra pregunta, ¿cuál fue la función a cumplir por parte del Chelo Stierri? A ver, la función de Chelo, nosotros estábamos perdiendo la pelota y nos estaban haciendo superioridad numérica en los laterales, ya desde la salida. Entonces nosotros armamos un 4-3-3, teníamos 3 volantes inteligentes que a la hora de la segunda pelota podíamos recuperar, y Chelo nos podía dar esa pausa para que tanto Pollo,
tanto Ale puedan jugar desde atrás, con espacio y con la tranquilidad de una buena pelota. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cuál fue el déficit que encontró y ajustó para que se logre la conexión ofensiva que se vio de Olimpia esta noche? Y el déficit era que, a ver, al ellos dividir, ellos cambiaron el sistema y nos dejaron casi un 3-5-3 dejaron. Y nos hacían superioridad numérica en las pelotas largas, en la segunda pelota. Entonces nosotros tratamos de igualar en la salida de ellos y tener 3 volantes en vez de tener 2. No teníamos que ir a los costados, pero recuperamos la mayoría de la pelota por el medio de la cancha y ahí se creaban los espacios. ¿La posesión del balón será la identidad de juego de este Olimpia? Creo que los tiempos del juego van cambiando. Por momentos tenés la posibilidad de tener el balón, por momentos tenés que acelerar y eso creo que lo manejamos muy bien en diferentes lapsos. Atraíamos rivales y cuando teníamos que acelerar encontramos espacios en muchos de los goles. Yo creo que en los goles del primer tiempo se encontraron los espacios justos a partir de una tenencia y un ataque rápido después de salir de una presión rival. ¿Qué le agregaría al juego del equipo teniendo en cuenta que hubo poco tiempo para trabajar? No, siempre, a ver, vamos a tener muchas cosas para mejorar y para agregar. Obviamente que tenemos que ir semana a semana, dependiendo del rival que encontremos, de las características que jueguen ellos, de si se nos puede dar posesiones más largas, ataques más directos. Siempre, como dije en la conferencia anterior, no, somos un equipo que tiene que ser protagonista, pero ser inteligente en manejar los tiempos de juego. ¿Cuáles son las sensaciones que tiene al sentarse como entrenador de Olimpia, teniendo en cuenta el inmenso apoyo que recibió de los hinchas ante el anuncio de su contratación? Bueno, primero muy contento de llegar a una institución tan prestigiosa, agradecido por el cariño de los hinchas y tranquilo por cómo se dio el triunfo, por cómo en un momento tanto nuestros delanteros corrían todas las situaciones, cómo se defendían adentro de la cancha y tratábamos de ser un equipo corto permanentemente. A pesar de lo abultado del marcador, ¿cree que su equipo fue muy vulnerado por los costados en la jornada de hoy, sobrepasado por las espaldas de los laterales, quedando en diversas situaciones en 2-1? Sí, como hablábamos, ¿no? Cuando ellos cambian el sistema, nos terminan abriendo 2 jugadores afuera y nosotros al tener la línea de 4 volantes no podíamos ni presionar arriba ni retomar. Entonces creo que cuando armamos el 4-3-3 ya los laterales no sufrieron tanto y recuperamos esa pelota y no le damos esa oportunidad de que nos hiciera el 2 contra 1. Logró asociaciones de buen juego por derecha y por izquierda. ¿Cuánto significa para la confianza de manera individual y colectiva? Creo que mucho, porque este equipo viene jugando de una manera que se siente muy cómoda, tiene jugadores con muchas características, diferentes características, entonces los tiempos de juego creo que lo manejaron bien, eso es importante, saber y leer cuándo hay que acelerar y cuándo hay que asociarse. ¿Qué le da Jordan Santa Cruz en la mitad de la cancha con Richard Ortiz? Jordan nos da dinámica, es el jugador que puede salir a presionar, que ocupa los espacios cuando Richard sale a jugar también y él puede hacer una cobertura. Es un jugador un polifuncional que está acostumbrado, que puede jugar de central, de volante central, de un interior. Entonces creo que nos da ese balance justo tanto como para presionar como para meterse entre los centrales o en línea. Esta semana de pausa que tendrá el campeonato, ¿le servirá para implementar una idea de juego al plantel o rápidamente los jugadores ya asimilaron lo que quiere implementar? Obviamente que el tiempo de trabajo nos va a venir bien para escucharlos más a ellos, para proponerle cosas nuevas y para no perder el ADN que es el que tienen ellos jugando el día a día. Realmente fue un encuentro intenso, donde creo que ganó el que jugó mejor. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades en cierto lapso del partido y después en el 3-1 creo que se terminó el partido y me parece que el resultado fue un poco más amplio de lo que tenía que haber sido. La salida de Torales, ¿cuánto influyó en lo planeado? Y al analizar en lo global, ¿rescata no haber salido de la idea, mantener la calma? Y sí, lo de Torales fue una lesión, el equipo ya venía mejorando, creo que Molina ingresó bastante bien, no creo que en el funcionamiento haya afectado y tiene razón, creo que teníamos que ser más pacientes para arriesgar, esperar para arriesgar, pero veíamos que se podía empatar y nos entusiasmamos y eso pagamos caro. ¿Afectó al equipo físicamente el campo de juego, más aún que vienen de un partido duro por Copa?
En los últimos 20 minutos, ya por el resultado también y el esfuerzo que veníamos haciendo, puede ser que haya afectado. Los últimos 15 minutos realmente ya no estábamos jugando, después del 3-1 lo estábamos sufriendo, y ahí creo que nos faltó un poco más de inteligencia para ya cerrarnos, pero también me gustó porque sí que los jugadores tienen amor propio y querían sacar adelante esto, no se entregaron. Con esta derrota se cae al último lugar en el promedio. ¿Cómo se trabaja con esa situación? No, el campeonato es muy largo, falta muchísimo, hay 1 o 2 puntos de diferencia entre todos los que venimos peleando abajo. Yo pienso que vamos a salir adelante, va a ser difícil, pero vamos a salir adelante, confío mucho en el plantel y vamos a recuperar en 10 días varias bajas que estamos teniendo. ¿Qué necesita trabajar para mejorar el equipo? ¿Qué lo dejó más preocupado después de esta dura derrota? No, y tenemos que ser más sólidos defensivamente, pero nos falta todavía a nosotros trabajar también en el aspecto ofensivo. Realmente hoy arriesgamos de más, me parece que nos faltó inteligencia, eso es algo que tenemos que trabajarlo, no nos puede gobernar el sentimiento, tenemos que ser más inteligentes. ¿De qué cree que fue producto el desequilibrio para que el rival obtenga la diferencia abultada? Sí, fue muy certero, sí, no hubo muchas jugadas, casi fueron 100% de efectividad en las veces que llegaron. Es un mérito del rival, realmente Vale Silva hizo un trabajo extraordinario, hace mucho que no lo veo así, y le dije al terminar que justo contra nosotros. En un partido parejo, ¿perdieron el control en los últimos minutos? Sí, fue un partido, por eso yo creo que el resultado fue exagerado, pero igual valían 3 puntos, por eso digo que tenemos que ser un poco más inteligentes hasta en la derrota, y yo creo que ganó el que mereció ganar. ¿A qué se debió la cantidad de cambios en su equipo titular para este partido? ¿Qué falló en la planificación para haber caído de esta manera? No, tuvimos problemas de lesión, de COVID, pero eso no es excusa. Nosotros tenemos un plantel en el que yo confío mucho que podíamos sacar un resultado positivo, y bueno, estuvimos durante 70 minutos a la altura del partido, y esos 20 minutos creo que hubo una marcada superioridad del rival. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compré y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. En bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de 20 recarga habilitados. Más Tarjeta. Nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984800650. Altaos, artesanos del sabor. Rechazó Libertad la propuesta por Sebastián Ferreira del Palmeiras de Brasil, lo confirmaba el propio Rubén Di Torre, presidente. Presidente, ¿cuánta verdad hay en estas publicaciones desde Brasil que hablan del interés del Palmeiras por Sebastián Ferreira? Sí, es cierto. ¿Y qué grado de avance hubo en las negociaciones? Decidimos que para nosotros lo habíamos traído a Sebastián como para que juegue en Libertad y produzca ahí en Libertad. Queremos que él siga creciendo en el club, es un chico muy joven y tiene muchas posibilidades pues para poder salir inclusive a campo más competitivo que al Brasil, ¿verdad? Creemos que tiene condiciones sobradas y por eso de hecho lo trajimos, ¿verdad? Ajá. O sea que lo que busca Libertad, una transferencia importante ya sería para Europa, ¿verdad? No, lo que busca Libertad, te digo, Bruno, con toda sinceridad, es que él juegue en el club y redunda en beneficio para el equipo, ¿verdad?
que es lo que queremos, ¿verdad? Y después se verá, en su momento estamos seguros de que va a tener muchísimas posibilidades de ir a cualquier otro lugar, ¿verdad? Porque, y mismo a Brasil, ¿verdad? Pero de momento no está pensado en ninguna transferencia. Perfecto. Pero fue concreta la propuesta del equipo brasileño, doctor, ¿no? Sí. Olimpia River. Ampliamente superior a Olimpia. No. Superior. Superior. En la recta final de esos goles, porque Sí. muy abultado pues, fue el resultado. Por eso Claro, le preguntaba claro, a Jordan Santa Cruz, jugador del Olimpia. Imagínate que el propio Jordan dijo, estaba fatigado, por eso pedía el cambio. Hablando de lo comprometido que estaba Olimpia, ¿no? Porque si estaba 4-1 y estaba cansado, iba a seguir. Totalmente. Pero como lo metieron mal, lo que sí que Olimpia en el primer tiempo fue muy superior y terminó el partido 2-1 en el primer tiempo. Ahí sí uno puede decir muy superior, pero el gol de Ceballos maquilló una cuestión que no era tal en cuanto a la diferencia, porque Olimpia merecía bien ganar por 2 goles. Mala defensa de River. El medio campo mejoró un poco con Molinas, no tenía ataque, y Olimpia, cuando recién estábamos evaluando la primera parte del juego, lo que sí había recuperado de tiempo atrás es la dupla Torres-Camacho, que tenía mucho entendimiento. Buen partido de Torres, a pesar que fue superado por el Gaona, ¿verdad? En algún momento del partido. Ese, por ejemplo, fue un mal cambio en la Landaida. Sí. Lo saca este chico Gaona. Cuando comenzaba a superarlo a Torres. Es que la jugada de Luis Neri es una proyección de Gaona que mete el centro, y en la desesperada Otálvaro quiere cerrar y con el pie de apoyo termina habilitando a Luis Neri. Claro, la idea era jugar con el Loco Pérez para... Y la de Ceballos también viene del sector de Torres. Correcto. La del cabezazo. Pero después se da la cuestión en la que River le copa la mitad de la cancha, lo arrincona y volvieron los fantasmas para Olimpia, ¿no? Y lo otro, si uno va a colocar un marcador a lo que fue el trámite del partido, yo creo que el 3-1, por ejemplo, le hubiera quedado mejor. El 3-1, porque sí, Olimpia fue superior. Yo, el famoso cuando se dan este tipo de cosas, desde la típica del que dice, cómo se nota que le hicieron la cama a la anterior, o sea, yo, para no caer en exageraciones o frases fáciles para la tribuna, uno dice, ¿cuánto tiene que ver el nuevo técnico? ¿Y cuánto tiene que ver el hecho de haber cambiado con el cambio de aire? Y yo creo que ahí puede haber una relación para mí 30-70, porque el cambio de aire es, y el propio Ortega cuando charlamos con él reconocía, cuando yo era jugador y se daba esto, hay una especie de renovación. Claro. Y el mejor ejemplo es la dupla que resaltábamos en el primer tiempo de Torres con Camacho. Y aparte que cambio, ¿verdad? Porque vos veías, por ejemplo, en un momento del segundo tiempo cuando para la acción, se van a jugar Olimpia al banco, y Ale Silva habla con Salgueiro. Sí. Dan indicaciones, sí. Ale Silva escucha. Es el momento de la banana de Roque, exactamente, sí. Sí. Y Ale Silva fue gran figura con Salgueiro como compañero. En aquel 2013. Sí. Es diferente el tema. Pero claro, también llegó gente de la casa. Es totalmente diferente la cuestión. Totalmente. Es gente más cercana en cuanto a la edad, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Orteman, yo no me acuerdo si creo que no coincidió con Richard Ortiz. Coincidió en una segunda etapa. En la segunda etapa. En la segunda etapa, exactamente. Porque la primera se había ido Richard y Orteman vino después de la final de la Copa en Belo Horizonte. Pero coincidieron. Está bien, bueno, entonces... está cerca Julio Cáceres, otro ambiente sin duda. Sí, o sea, por eso o sea, dividir cuando se habla, se ve la... No, o sea, pero el cambio y un cambio con gente de la casa también me parece que ha ayudado. Por eso decía, Camacho para Gorosito era delantero. Ayer, y esas son las cosas también, porque en algún momento uno recuerda que Néstor decía, no, porque he sacrificado el trabajo del cuarto volante. Yo a veces cuando veía esos movimientos decía, mira, ahora está Recalde como delantero y Camacho como cuarto volante. En algún momento la era Garnero era al revés. O sea, y es más, en ese famoso partido contra Libertad, donde Pollo juega mal, el cambio es ese. Sale Recalde, entra Camacho y el equipo mejoró. Pero hoy el rol que tiene uno y el rol que tiene el otro, pero se notaba... ese recambio, y después
cuando digo 30, tampoco es que no importaba quién esté sentado ahí en el banco. Lo explicaban los dos técnicos, porque cuando entra, uno decía, está cansado Jordan Santa Cruz, más allá del pedido o no, que nos reconocía aquí el jugador, y vos decías, bueno, si es cambio hombre por hombre, es Rodrigo Rojas, y él entiende, no, yo quiero Chelo por una cuestión de cambiar el sistema también, o sea, ahí sí hay lectura, y ahí también me parece que tiene que ver con esto que se debatió fuerte y se seguirá debatiendo, porque si le va mal a Olimpia, la crítica va a ser, estos jugadores no querían la intensidad y quieren jugar a un ritmo casero, porque convengamos que River venía además de fatigado con el tema de la Sudamericana, dio también concesiones. A lo que voy es, el técnico anterior venía con esta idea de, yo voy a cambiar esto, entonces venía y capaz el partido en algún momento... Motorizado, Dani, como dijo Ariel. Claro. Con la idea de la dirigencia, que dijo, no, este modelo ya se acabó, estamos buscando otra cosa. Totalmente, o sea, y viste cuando vos te radicalizás o estás a veces preso de tu expresión. Claro. Capaz en algún momento del partido, ese sistema al cual te contrataron para decir, esto es malo, borrarlo, y vos decís, no. Entonces, yo lo que digo es que Orte me dice, mira, acá necesito internos, acá necesito jugar más 3-3, que 4-2 o 2-3-1, entonces... Yo creo que también se vio en parte la mano del técnico. Y eso... Pero en gran contexto. Eso es inteligencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Inteligencia, porque si vos sabés que Dani comenta bien, Ariel relata bien, no vaya a cambiar, ¿verdad? Sí. Y tal dupla se entiende mejor con tal dupla, sí. y meterle, y metió lo que se entienden. Gracias a Arnaldo Benítez, que también me dice que Salgueiro le tocó cuando lo cuelgan en libertad, compartió mucho con el Pollo Recalde también. Eran entre los castigados. Y con Alan Benítez. Eran los cuatro. Sí. Alan Pica, el Lucena que está en Cerro, Alan y el Pollo que están en libertad, ¿verdad? Para mí el armado que hace el equipo técnico Orteman ya es una declaración de principio. Desde el retorno, como ustedes dicen, de Camacho, otra vez apostar en el Tito Torres, la presencia de Santa Cruz también, porque y allí también radica un tanto, más allá de que la tecnología y la información, que todos los cuerpos técnicos ya disponen de toda la información, un extranjero viene, supuestamente ya tiene todo, no es tanto así. Por eso también los que son del medio y más todavía de la casa tienen cierta ventaja. Porque si hubiese venido un técnico extranjero, seguramente Camacho no iba a arrancar, seguramente Jordan Santa Cruz menos iba a arrancar. Walter González no hubiera sido ni llamado. Jamás. Y Walter González, entonces, que siempre le preguntaba a Johnny, y no es por desconocimiento de Johnny, sino porque no puede estar en el día a día, pero decía... El técnico no lo ve bien, Y ayer entró muy bien Walter González. Claro, entonces entra muy bien. Fíjate que para el técnico anterior era más Paiva que Walter. Sí. Y en una de sus últimas conferencias él dice, no, todavía él no está. Bueno. Todavía él no está. Entonces, y ahí es donde vamos también el tema de la mancomunión. Yo creo que el plantel también, mira, ahí está fulano que hace rato, o el mismo fulano diciendo, mira, profe, el anterior ni me tenía registrado, no era que yo llegaba tarde. Y después, ayer yo no he visto tantas pelotas frontales. Es cierto, llegó el gol de Alejandro Silva, en la que él arranca, y veo que en Olimpia Media estaba haciendo una comparación con el gol que le hizo en la final a Atlético Mineiro, el arranque, enganche, disparo de zurda, pero no hubo muchas así pelotas frontales para que vaya a pelear Roque o Pollo. Ya fue más respetar. No se desgastó en eso. Claro, es cierto. No siempre se va a jugar por bajo y asociarse. Pero el equipo de Gorosito casi siempre, o por lo menos en gran parte, su patrón era tirar la larga, buscar el rebote, y allí aparecía Roque y la peleaba el Pollo. Y en ese aspecto, al menos ya se dio, me parece a mí, al menos desde mi punto de vista, una clara diferencia en relación a la propuesta del técnico anterior. Camacho Torres, Alex Silva Tálvaro. Ahí ya, y Santa Cruz libre de atrás distribuyendo cuando podía, Richard empujando adelante. ¿Cuándo vuelve Sosa? Todavía no hay fecha de retorno. Bueno, son 2 semanas ahora que tiene Olimpia, ¿no? Sí. Respecto al tema de un jugador que se ganó, sí, con Gorosito el crédito, y que entrará seguramente por Camacho, más allá de la buena sociedad de zurdos que hicieron ayer. O buscarle la vuelta, ¿no? O sea, pero sí. Arriba, Dani. Es que no, para mí entró muy bien Chelo. A ver, claro. Cuando se hablaba tanto... yo con lo de Chelo me pasaba lo que hace poco blanqueó Marcos Cáceres. Hay una idea en el plano local, pero sus números marcan que él fue lateral derecho más que central. Chelo, más allá de que acá tenemos la imagen del 11 o el 4, él en Colón estuvo casi siempre jugando como interno, doble C o tercero volante en el 4-3-3. Exacto. Entonces, de hecho, la copa que vimos acá en la final con Independiente del Valle estaba
en ese 3 que vos decís. Sí, Estaba entonces, como interno, pero con soltura para juntarse con el extremo izquierdo. por eso, porque repito, vos en cualquier contexto vas a decir, espera, pide cambio Jordan Santa Cruz, en el banco está Rodrigo Rojas, Sí. es cambio hombre por hombre, Sí. y ahí sí tiene que ver el técnico, y lo explica allí, dice, mira, estaba pasando esto, quería hacer esto, y después cuando ve que capaz Ale Silva está mejor, saca lo de Camacho, arma con otros intérpretes, lo de Walter González también, entonces... Dice que la idea es dejar mano a mano a Ale Silva y Pollo, porque Claro. a Pollo lo abre a la izquierda. Sí. Acordate del gol anulado, que el Pollo aparece en posición adelantada, casi como en la posición de Camacho, ¿verdad? Sí. Como extremo sobre el sector izquierdo. Entonces también me parece que la conferencia de Ortema fue bastante interesante aplicando esos cambios. Sí, sí. Y el tema de, en un lapso de 20 minutos, moverlo a Estigarribia del centro al costado para idear el equipo que ya estaba pasando mal. Fue realmente interesante también escuchar a Orteman respecto a cómo trabajó la segunda etapa cuando con pelotas largas comenzaba a complicar. Encima había entrado Dionisio Pérez, el loco, para acompañar a Caballero Ceballos. En ese momento hace los cambios y para un poquito ese tema de River que estaba avanzando peligrosamente en busca del empate. Claro, y lo que vos decías, Ariel, el tema que parecía que no era tan directo, si vos volvés a explotar las bandas con las duplas, tanto por derecha como por izquierda, lógicamente ya no vas a jugar tan frontal. O sea, ¿por qué? Porque estás ganando las bandas y tus centros van a ser más al pie, hacia atrás, con llegadas. Hasta uno veía que Richard se soltaba bastante, no sé si buscaba el gol, pero es un poco lo que te podía dar Santa Cruz, a diferencia de Ojeda, que es el de más ida y vuelta, para encontrar algunas diferencias. Pero eso que decía, o sea, se va a mantener. Si a Olimpia no le va bien en el plano internacional, se va a reflotar esto de que, era el ritmo, porque ¿cuál era el estigma de Garnero en el Olimpia? Que jugaba con un ritmo o una receta que funcionaba en el plano local, pero no en el plano internacional. Entonces, ese va a ser el desafío para Orteman, que tiene casi 2 semanas ideales para encontrar y trasladar la idea. Por eso decía el tema de escucharle más al plantel y prepararse también para el inicio de la fase de grupo de la Copa Libertadores. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Creo que el equipo hizo un sacrificio muy grande. Veníamos de perder 2 partidos de muy mala manera, la verdad que nos comimos 8 goles en 2 partidos y la vergüenza que sintió el plantel fue muy grande, ¿no? Creo que teníamos que dar vuelta a eso. Arrancamos con un cuerpo técnico y nada, queríamos ganar para poder trabajar más tranquilo, y creo que ahora con el parate vamos a seguir trabajando, mejorando y tratando de conseguir los 3 puntos de cada partido. Contento porque siempre es importante asistir, hacer goles y ayudar a que el equipo consiga los 3 puntos, así que estoy muy contento por la participación en todo. Sergio hace poquito tiempo que está, ya en los pocos días de trabajo que tuvo nos mostró una idea, tenemos que ir agarrándola y tenemos que ir trabajando. Bueno, ¿qué Olimpia se va a ver en lo que resta de este semestre? Un Olimpia que va a intentar jugar, que va a dar pelea en el torneo local y en la Copa. Estamos con Pablo Ceballos. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo tranquilo. Amaneciste hoy con un récord 112 goles en primera, cuarto máximo goleador del fútbol paraguayo. Nada más y nada menos. Felicidades, Pablo. No, muchas gracias. Bueno, a nivel personal siempre es lindo, más todavía como delantero, seguir marcando goles. Así que bueno, me pone muy contento, obviamente. Como había dicho desde el día que volví, tenía la intención primeramente de llegar a los 100 goles. No somos muchos
los jugadores que pudimos alcanzar esa cifra aquí en nuestro fútbol y bueno, eso me pone muy contento también, pero bueno, pues, obviamente a nivel grupal muy dolido por la derrota de ayer, por cómo se dio, pero bueno, a nivel personal contento por seguir marcando. ¿Dónde crees que Olimpia marcó la diferencia? Y yo pienso que cuando por ahí le dábamos muchas libertades para que ellos puedan hacer su juego, para que no puedan dar vuelta la pelota, cambiar de lado a lado, de por ahí cuando nos pusimos 2-1, bueno, ya desde prácticamente el primer ataque, que fue a los 10 minutos creo el gol, de por ahí cometimos errores, estuvimos un poco desconcentrados en algunas situaciones, y bueno, donde prácticamente nos termina de bajar anímicamente, por decir, y nos empezamos a quedar mal parados, fue cuando llega el tercero de ellos, y bueno, ya fue difícil poder reaccionar. En el 2-1 creo que tuvimos otras chances más para poder convertir, para poder empatar el partido, pero bueno, no se dio, fallamos en eso, y bueno, obviamente como todo equipo grande, le das una posibilidad y obviamente te convierten y se te complica mucho más para justamente reducir en el marcador y ni hablar de poder empatar en el partido. ¿Cómo llegaron ustedes con el resto físico, Pablo? Sinceramente hablando, digo porque después del partido contra Guaireña, que para ustedes era muy importante, para el club es muy importante, ¿cómo llegaron ustedes físicamente? Yo personalmente me sentí muy bien. Yo creo que no pasa por lo físico. Si bien se hizo un desgaste muy grande, también dentro del equipo se tuvo algunos cambios para el partido de ayer. Pero sí, obviamente, si vos me preguntabas, se podía haber por lo menos tenido, ya que no se iba a jugar esta semana, por lo menos, no sé, 1 o 2 días más de descanso como para disputar este partido, pero bueno, se dio de esta forma. Yo creo que también de por ahí resulta muy abultado el resultado y uno dice que por ahí podíamos haber estado muy mal físicamente o ese tipo de cosas. Yo creo que más bien pasó por lo anímico, por el hecho de no manejar ciertas cosas dentro del partido de ayer, pero no creo que el resultado se dio por el hecho del desgaste que se dio en el partido de Copa contra Guaireña. Más que nada pasa por otras cuestiones y bueno, uno obviamente tiene que saber reponerse, trabajar bien en estos días que queda de que no va a haber competencia el fin de semana y llegar muy bien para el partido siguiente y más todavía de cara hasta el final del campeonato. Acá estoy mirando, me pasan los muchachos de producción, gracias Wilson. Santiago Salcedo 152 goles, el 1. El 2 Rodrigo López 127 goles. El tercero Juan Eduardo Zamudio 119 goles y después ya está vos cuarto, Pablo Ceballos con 112. Yo supongo que no está muy lejos de alcanzar la Juan Zamudio y de pasar la Juan Zamudio inclusive. Y podría estar entre los 3 goleadores históricos del fútbol paraguayo. No es menor esto, Federico. No. Aparte que va metiendo goles. Se cuenta lo del ámbito local nomás, ¿verdad? Porque solamente el ámbito local. La Sudamericana metió un lindo gol en el partido contra Guaireña, pero... Y Sasaya está en intermedio ahora. Hay vigencia. ¿Hay vigencia? ¿Cuánto, Pablo? ¿1 año y medio más o no? Y no sé, la verdad que bueno, a veces uno de por ahí piensa, yo no te voy a negar que obviamente me gustaría alcanzar esa cifra, es obviamente difícil, uno tiene que ir disputando partido a partido, concretar las situaciones de gol que se puedan generar, pero bueno, como dije hace rato, esto es paso a paso, partido a partido, a medida que se va dando, de seguro así será, si se da la posibilidad de alcanzar a Juan, que bueno, en su momento fue un tremendo goleador también, a Rodrigo, a Santiago, que bueno, el año pasado también le tocó marcar algunos goles. Entonces bueno, uno por ahí va sumando y a nivel personal queda como un logro muy importante. Yo también soy consciente que en gran parte de estos últimos años o de los últimos 10 años
no estuve en varias temporadas aquí en nuestro fútbol y bueno, por ahí podría haber sido distinto si me quedaba y disputaba más partidos aquí a nivel local, pero eso ya es algo que queda, no sé, es algo anecdótico o lo que sea, pero en cuanto a estadísticas, siempre es muy lindo para un jugador alcanzar esa cifra, por la importancia que por ahí tiene a nivel personal, pero siempre digo, es gracias a la ayuda de todos los clubes donde me tocó estar y bueno, si se da la posibilidad, bienvenido sea. ¿En qué club marcaste más goles? Creo que fue en el Olimpia, porque estuve 1 año y medio, marqué muchos goles en torneos locales, algunos en torneos internacionales, y creo que fue ahí donde más me tocó marcar aquí en nuestro país. ¿Vos te iniciaste en Sol de América? Sí, me inicié en Sol, donde, bueno, de paso, ya que hablamos de Sol de América, déjame felicitarle a la institución por 1 año más de vida institucional, un club que sabe que está muy dentro de mi corazón por todo lo que me dio a mí como persona, como profesional. Enviarle un gran saludo ahí a su presidente, a Miguel, a toda la directiva, a los jugadores, a los hinchas, a todos en general. Y bueno, muy contento de haber sido parte de ese club. Y me inicié ahí, donde me tocó salir goleador con ellos en el 2007, después bueno, ya me fui al Cruz Azul. Al volver también salir goleador con Cerro, con Olimpia, fue un logro muy importante, creo que es un récord también aquí haber sido goleador con 3 equipos distintos y bueno, ojalá que se pueda dar con River, pero para mí lo más importante es lo grupal siempre, como suelo decir. Claro. Con Olimpia 39 goles. Con Sol de América hay 41 goles, pero hay varios en intermedia. ¿Se entiende? Claro. En intermedia son 15, creo. Son 15 goles, exactamente. Bien, Pablo, bien. Con esto queda 16 más 6, 26 goles en la primera de Sol. El Cerro tenés 24, ¿eh? 24, sí, en 1 año. Y en Olimpia 39. En Olimpia 39 a nivel local, sí. Exacto. Los goles mirando un poquito. ¿Dónde querés cerrar tu carrera? Y la verdad que no sabría decirte. A veces en la cabeza de uno pasa un montón de cosas y mucha gente dice, bueno, por el hecho de haber iniciado en Sol, por el hecho de tener un cariño muy especial con la gente del Olimpia, por lo que me demuestra siempre en el día a día, me suelen pedir que vuelva y que me retire dentro del club. Pero yo siempre soy de decir que por ahí donde se dé la posibilidad, del lugar donde me toque estar y hasta que por ahí, no sé, el cuerpo diga basta y que sea el momento de dejar el fútbol y dedicarme a otra cosa. Entonces, uno nunca sabe. Hoy tengo contrato con River por 2 años, me gustaría cumplir con todos los objetivos personales y grupales dentro de la institución. Lo mío yo creo que va más allá de lo futbolístico. Me gustaría obviamente en el lugar donde estoy siempre, de que el club pueda crecer a nivel institucional en muchos aspectos y ojalá que se pueda cumplir eso, pero el día que me toque decidir retirarme del fútbol, bueno, que sea estando de buena forma y cuando por ahí el cuerpo diga basta y cuando crea conveniente de que ya no es el momento de seguir en el lugar donde me toque estar. ¿Cómo falló esa Luis Neri Caballero? ¿No le preguntaste, Pablo? Estuvimos hablando con Lucho, fue una jugada que creo que le queda de rebote, medio picando un poquitito, bueno, me ¿El dijo error que fue de creo Otaloro? Porque mira que estaban en el 2-1, ¿era? Era 2-1, sí. No, me dijo que por ahí le llegó muy rápido la pelota y bueno, él, como quiso definir de primera también, sintió que la pelota ya estaba muy encima y la agarró muy mal. Pero bueno, son partes que se dan en el fútbol, en el juego. Todos sabemos el famoso trabajo sucio del cual se habla, de estar chocando mucho con los centrales, de tratar de pivotear, de aguantar. Creo que hizo un buen trabajo también, independientemente a la derrota, independientemente a que no pudo haber marcado. A veces obviamente hay situaciones que se dan en cada jugador y bueno, también hizo un desgaste enorme el día de ayer. Gracias, Pablo, muy amable.
Claro, gracias a ustedes y cuando gusten. Gracias. Pablo Ceballos, jugador de River. 112 años del Club Sol de América. ¿Cuál es el jugador que más vos recordás de Sol de América? Si yo te digo Sol de América, ¿cuál es el primer nombre que te viene en la cabeza, Ariel? Canito. Alejandro Cano. Sí. ¿Por qué? Y fue determinante en una final. Recuerdo el sombrerito que le hizo Waldo González, por ejemplo, en la final contra Cerro Porteño. Que jugaba bien, o sea que él es un histórico, campeón. El último campeonato de Sol, ¿no es acaso? 92, 91. ¿Alguna historia hizo? Canito. Ese era el famoso equipo de JJ Mesa, Brizuela, Canito. Sí. Héctor Corte, el técnico. Héctor Eduardo Corte, el técnico. Un equipazo. A vos, Federico, ¿cuál es el nombre que te viene? También. ¿En serio? Sí, ¿Pues será por nuestra edad o...? Claro, yo creo que sí, porque antes hay una buena campaña en el 80 de Sol América. Después hay muchas finales en torneos cortos. El título en el 86. Sí, 86. Hay muchas finales en torneos cortos entre 97, 98, 99, donde jugadores como, por ejemplo, Justo Villar, Chupete Freire, estaba muy ligado a Sol de América en aquella época. Silvio Garay también. Muchos jugadores salieron de ahí. Pascotini. José María Ortigosa salió de Sol de América también. Bogado, ¿te acordás de Cristian Bogado? Cristian Bogado debutó a los 16 años. En Sol de América también. Y Pablo Ceballos. Justamente esa es la camada de Pablo Ceballos. Cecilio también. Cecilio Sol de América. Cecilio sí. Bruno Valdés Sol de América. Bruno Valdés, no por eso. Bruno Valdés. Juan Escobar, no, Juan Escobar ya no. Dante López que de Sol pasó a Tacuaril. Tacuaril había gerenciado y comprado algunos jugadores. Todos los jugadores que pertenecían a Sol pasó a Tacuaril. En aquel momento, ¿no? Sacó mucho. Y espérate, voy a decir otro. Justo Villar. No, Justo ya dijo. Justo Villar ya dijo. Sol de América, espera. Teresio Centurión me dicen que sí. Pájaro Benítez ya en realidad era de las inferiores de Libertad, fue prestado, pero explotó en Sol de América también. Claro. Y de ahí fue vendido. Igual que Miguel Zamudio. Miguel Zamudio aparece en Sol de América también y hace una gran campaña. Silvio Garay, muy bien, mucho tiempo en Sol de América. Aquel equipo que decía Dani, en el 86, Jorge Cartamán, por ejemplo, un delantero importante. El Tanque Torres tuvo su paso también por Sol importante. Pero él fue campeón del 86, él. Javier Estigarribia, sí, hay varios jugadores. Roberto Sino me dicen acá. Está bien. Ortigosa ya dijimos, Félix Torres ya dijimos también, Aureliano Torres. También. Aureliano sale con aquel equipo que dirigía Isabela. Fue un momento que gerenció Marcelo Torcida, ¿se acuerdan? El nadador. Darío Espínola. Yo no sé si él es de... Acá le saluda a Roberto Cáceres, que sí es de cuna solense. Teresio Centurión. Ya dijimos. Me dice Francisco Jessy también. Francisco Jessy muy ligado a Sol de América. El 11. Sí. Marcelino Blanco, me dice un amigo. A ver, acá envía... A ver un poco. Marcial Espínola. Sí. Roberto Sino. Pepe Cardoso Pedro Garay me dicen también. Pedro Garay que después fue a Cerro entonces, ¿verdad? El volante. Yo no sabía Pedro Garay. ¿En serio? Sí. Ah, mira, yo no sabía, te juro. Tampoco, ¿no? Alberto Brisco. Hugo Brizuela, Adolfino Cañete. Adolfino Cañete. ¿En serio, Adolfino Cañete? Yo me acuerdo de estamos hablando. La parte final de su carrera. No es que haya pasado por Sol, sino que se inició en Sol de América. No, yo no sé si como cuna, Fidel Niño. Fidel Niño. Después terminó. Víctor Gene me dicen acá también. Jacinto Zorrilla, sí, me acuerdo. Robocó Ramírez. Pero ellos fueron terminando. Fidel Niño también. Pedro Garay, Jorge Bataglia. Bataglia estuvo en Sol, ¿cierto? Ah, sí, Jorge Bataglia. Mariano Pessoa. Hugo Cecilio Brizuela. Domínguez ya dijimos. Sí, Hugo Brizuela, gracias a HR también. Cecilio Domínguez, Justo Villar, José Alfonso, José Domingo Rivero. Esta sí que no sabía. Oscar Acotas ahí, no, que no anima. José Alfonso, che. José Alfonso es un jugador muy reconocido. JJ Mesa también. JJ Mesa sí, también. Crispín Maciel me dicen también acá. Yo lo conocía de Cerro. Los amigos del WhatsApp, impresionante cómo saben los amigos del WhatsApp. Cristian Ovelar. Carlos Bonet. Sí. Bonet vino primero a Sol de América de la Argentina. Bonet estaba en Sol de América y de ahí se fue a Rafaela.
Sí, pero de Rafaela él vino, ¿dónde? ¿A Libertad o...? Ah, no, vino Hay un directo. técnico Tata de Martino lo trajo a él. Sí, un técnico de Sudamérica le dijo, bueno, está para la primera. Un reconocido técnico. En aquel momento se fue. Y después volvió, lo trajo El que Martino. jugó más tiempo es su hermano Roberto. Claro, Martino lo conocía del Nacional B. Martino Claro. dirigía el Instituto de Córdoba. Bueno, jugaba Rafaela, tuvo pasado de Sol de América y vino a Libertad y ya hizo la gran carrera que todos sabemos que hizo, ¿verdad? No, Mario Aldo Benítez. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Baby Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. Secundino Aifush, Fidel Miño me dice y Velázquez. Eladio Espinosa JJ también, Mesa ya dijimos. Eladio Espinosa que tuvo función jugador y en un momento técnico, también de Sol de América. Roberto Sino ya dijimos también. Roberto Sino. Que muchos jugadores pasaban por Sol, Que muchos eran de la casa, ¿no? Hay uno, hay un bicampeón, no me viene el nombre, pero hay uno que salió campeón en el 86 y en el la del 90. Juan José Arana me dice aquí también el amigo Fariña. Víctor. Puede ser. Juan José Arana también. Fariña. ¿Cuál decía Dani? Fariña, creo que el volante. Puede ser. Que fue el que hizo bis en el 86 y el 91. Y Loco Abreu no vino a Sol de América, ¿te acuerdas? Fue todo un suceso. Sí, no, Canito, el jugador de la gente. Y me parece que en su momento en Sol de América, Ferenpuca no fue técnico también de... También, equipo. claro. Por eso, histórico de Ferenpuca será. Vos sabés lo que es Ferenpuca. Y de Cerro también. Y sí, no, pero primero vino a Pero Sol y primero después vino se a fue a Sol. Cerro. Igual que Garnero. Garnero igual que vino primero Garnero. a Sol y después se fue a Guaraní. Olimpia. ¿Y Marcarián? Marcarián también. O sea, fue puerta de muchos técnicos que... de muchos grandes profesionales. Sí, no, bien, Sol de América. Después, a lo último tenía... Y vos no le debes mucho a Sol de América también, Federico. Me parece que vos tenés también ahí tu Yo manejo fichita. la historia de Sol de América gracias primero a mi suegro cuando hablábamos mucho de fútbol y mi señora también. Entonces no fue detrás de Sol de de América. esa época. ¿Cómo? No, nada, No. Mira que con el tema el embarazo fue todo un suceso. Es que el permiso paternal. Sí, no, pues yo dije reposo maternal. pues. Reposo maternal. Y a partir de ahí Bueno, comenzaron. Por favor. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Trovario Duarte me dicen acá. Sergio Cartamán. Amado Jorge Núñez. Cartamán. Jorge Cartamán. Amado Núñez. Cristóbal Cubilla. Cristóbal Fariña fue el bicampeón el que hablaba. Perfecto. También jugó en Colón en Santa Fe, gracias a Luca Nataloni. Mirá, empecé a la Luca bien. Acá no se acordaba Ariel Julián. Silverio Troche, Crispín Maciel. Acá me dice un jugador que se fue al Barcelona inclusive. Isabelino Acosta. Anastasio Jara fue transferido al Español del Barcelona. Al Español del Barcelona. Pedrito García aquí nos da también lo de Félix Almirón. Aníbal que Díaz, estuvo técnico. en la época de Puskas. ¿Quién? Félix Almirón. Félix Almirón. En la época de Puskas, gracias a Pedrito García también. Ah, muy bien. Marcelino Blanco, Francisco Mancuello. Tito Torres. Acá ya no envía nada en la foto, ¿eh? Ah, Mira lo que era la estampa, hermano. Mira lo que es, Dani. La estampa. Esa camiseta quiero, o sea, Clayton era la marca. Mira, te tiro para nada. Número 7. TP, número 7. Sí, no, pero Clayton. Barbudo, barbudito. ¿Quién le ganó a Cerro Porteño en aquella final 91? Fue sorprendente, ¿verdad?
El Chunnorri paraguayo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-4 92811. Claro, me dicen acá, no es Tito Torres, Tito Frutos ahora. Tito Frutos andaba muy bien y después tuvo una lesión dos veces. Se lesionó el ligamento, tuvo que dejar, pero él pintaba muy bien, ¿verdad? En Sudamérica. Amado Núñez nunca me dicen. ¿Viste? Juan José Aranda me dice Ricardo Zamaneo. Saludos, primo. Anastasio Jara se quedó a vivir en España, inclusive exjugador de Sudamérica. Sí, ese nombre dijimos también. Víctor Brugada, Jorge González, después pasaron a Olimpia, ambos laterales. De Brugada me acuerdo. La época de Carles Burdier y compañía de Perfumo, era de Brugada, ¿se acuerdan? Sí. 92. Sí. Bueno, yo propongo, ¿qué golazo metió este muchacho Robert Morales otra vez, eh? Sí. Qué golazo metió. Repetización, mente fría. Sí, no, la colocación que le da. Todo mundo. Fuera del área, ¿eh? Aparte de 93, 94 minutos. Sí, no, y salva Rentería que quiso hacer, porque primero saca bien y después le queda otra vez la pelota y no la era para sacarla. Eso para trabar fuerte y él trabó con la punta del botín. Y trabando con la punta del botín nunca vas a ganar una pelota. Puso muy mal el pie, perdió con Lucena Cardoso y le queda a Robert Morales, porque el primer gesto de Rentería, hubo una dividida entre Lucena Cardoso y Rentería y del rebote. Y del rebote le queda a Morales que le pega de primera. Sí, no, es que paró la pelota y no. Y le pega también que le da lugar en el que Sergio estaba tapado, porque Sergio estaba tapado justamente por la disputa de Rentería con Lucena y le pega al otro palo, imposible para Gaspar. Y tenés el gol de Morales. Fuerza, muñeco. Bueno, dale, métele. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad, las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Toca Villasanti para Lucena Cardoso, Morales, Villasanti se mete, marca Rentería para sacar parcialmente Morales. Con esta nueva estrella que está surgiendo en Cerro, Morales fuera del área, dudó la defensa de Guaraní, Rentería muy mal, pero Morales no perdona, así son los goleadores, abrazo a Sangrana, la mitad más uno festeja, Cerro 2, Guaraní 1. Y cómo cambia todo con Morales. Por eso, cuando el chico se arroja a festejar el gol, 5 compañeros vienen
hacen el mismo gesto deslizándose por el piso, de pecho, allí porque iba a ser un empate que iba a dejar una carga tan negativa en Cerro, parecida a aquella de Guaireña, por el tema de haber estado con un hombre más, haber tenido la posibilidad de establecer una diferencia mayor. Guaraní no tiene derecho a festejar en los últimos tiempos, Estaba sacando un punto reparador, pero una duda fatal en ese tipo de partidos. Y Rentería cortó el avance de un hombre de Cerro en buena forma, pero después se olvidó de completar la obra. Fue a trabar mal, sin convicción, con Lucena Caroso, que tuvo el mérito de apretarlo, y de esa pelota dividida le queda Morales, muy inteligente realmente, porque le queda, Morales va viendo que hay margen para pegar al arco y ubica muy bien el cuerpo. Es como que se arquea, le da con la cara interna del pie derecho, casi como pateando un penal, y pone la pelota lejos, sobre el poste izquierdo, por abajo, imposible para Servio. Apareció Robert Morales con todo, para que Cerro le devuelva la sonrisa a sus hinchas. Qué gol tan simbólico, para hundir a Guaraní y para generar un tremendo alivio a Cerro Porteño, que sabía que era un durísimo castigo por lo que había hecho en gran parte del segundo tiempo. La perseverancia de Pica Lucena forzó a un tremendo error de Rentería que confundió a sus propios compañeros de saga, y luego el club de tener a un goleador que tiene entre ceja y ceja el arco, especialmente cuando ya debe ser el único 9, porque arquea correctamente el cuerpo y saca un disparo que sorprende al mismísimo Servio, que ya estaba en modo de salida para rescatar un triunfo valiosísimo para Cerro Porteño y para consolidar la figura de la Pantera en el equipo de Arce. El segundo de Cerro Porteño. A los 47 minutos, segunda etapa, Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Robert Morales marca su cuarto gol en este torneo de apertura, es el número 100 del torneo, 14 de Cerro Porteño, 14 que le convierten a Guaraní. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutido. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros, más que nadie, sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50 cargando. Calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrocería, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8. Un día como hoy, cumplimos con todo, Edgarcito. Con todo. Gracias, hermano querido, muy amable. Se funda el Club Sol de América, campeón del fútbol paraguayo en 2 ocasiones, 1986 y 1991. 1996, un día como hoy, Vélez vencía 3-2 a River. En esa noche, José Luis Chilaver anotó un gol de tiro libre de más de 60 metros al Mono Burgos.
1898 nace Domingo Lombardi, árbitro uruguayo que impartió justicia en el primer partido de una Copa Mundial de Fútbol. En ese compromiso Francia venció 4-1 a México. Mira, un uruguayo fue el árbitro. El primero un partido de Copa del Mundo. Mira vos, 1930. Claro, era alguien que estaba disponible seguramente. Mira vos, a la niña te ibas a hacer. No, pues no. Que vas a traer, dije, venían en barco los muchachos para jugar. 1933 nace Evaristo de Macedo Filho, brasileño, fue estrella entre los 50 y 60. Jugó en el Barcelona y en el Real Madrid, siendo campeón con ambos en la liga. Anotó 5 goles en la paliza de Brasil 9-0 sobre Colombia, siendo dueño del récord de más tantos en un partido con la Canariña. Mirá, oye. Evaristo de Macedo Filho. Muy viejo eso, o sea, de 50 y 60. ...2018... muere René Orlando Houseman, uno de los mejores delanteros que dio el fútbol argentino. Figura de Huracán, se consagró campeón metropolitano en el 73 y también se destacó en la selección argentina, campeón del mundo en 1978. Esta es para Federico y Dani. 1963 en Londres, Reino Unido, se lanza el primer álbum, Please Please Me, de la banda británica The Beatles, que alcanza el número 1. 1984 es clausurado el diario ABC Color por defender la libertad durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Mirá, oye. Y un día como hoy también, pero de 1980, en el 84 se clausuró. Y el mismo día, pero en el 89, una vez caída la dictadura de Stroessner, el diario ABC Color del Paraguay reinicia sus ediciones tras ser clausurado un 22 de marzo de 1984. Se clausuró el mismo día y se abrió el mismo día, pero la clausura fue en el 84 y la reapertura en el 89. Simbólico, simbolismo. Claro. 1942 nace Leo Dan, cantante argentino. Y hoy en día tenemos un árbitro uruguayo que justamente se llama así porque el papá era admirador del artista. Sí, no, Leo Dan es un cantante espectacular. Antes quiero decir que hoy es el Día Mundial del Agua. Martín Ariel, vamos. Santoral, San Bienvenido. Había un señor que realmente se llamaba Bienvenido por fin, carajo. ¿Sí? ¿En serio? Claro, sí, la pasada el registro era civil que dio la lista de los nombres más raros en el Paraguay. Hay un montón. Habrá dicho el que recibió la vacuna, ¿verdad? Bienvenido, sí, hay muchos bienvenidos. Yo conozco gente que se llama Bienvenido. San Epafrodito. Este no es tan Epafrodito. Se llama Epafrodito. Estamos a punto de que aparezca Juanpi, Sebelito. No. ¿Cómo? No. Epafrodito. Carlos Amarilla dice una demanda a Puente. ¿Cómo? Carlos Amarilla. ¿Qué? Dice una demanda a Puente, el presidente de Cerro. ¿Por qué? Pues le llamó Hemafrodita. No. ¿Te acuerdas? Esa es la persona que tiene los dos sexos. Sí. Qué fuerte eso será. No. Santa Lea. Lea. O sea, sería Leo. En vez de Leo, Lea. Vos sabés que a Marini le gusta el santoral y aplicamos también en el primer noticiero de la noticia primera. Pero eso fue todo, papá. Pero nosotros hacemos uno el más serio nomás. No, ya estamos todos locos. San Pablo. Pablo hay muchísimos. Hacemos lo más serio. Bienvenido, Benítez. Sí. Dice acá Cristian Mareco que había un jugador en Libertad. Bienvenido, Benítez. Y esta otra que era Bienveniste. Omar Bienveniste, sí, clásico. Saludos a Gaspar. ¿Tienen el archivo de Gaspar? Entiendo, ¿no? Bueno, Ariel. Impresionante. Nos vamos, Federico. Buenas noches. Volvemos con Peligro de Gol a las 9 de la noche a través de BC TV y volvemos con todo el fútbol
Hoy con Guaireña, Sol de América, primer turno 18.